Muy buenas noches del sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Me apetece muchísimo que hablemos de Begoña Gómez y lo haremos. Palabra de honor, lo haremos. Pero antes hay que atender lo fundamental. Lo fundamental es la clase política en la Dana de Valencia o en la Gota Fría de Valencia, como prefieran. Todo es exacto y todo dirige a lo mismo. ¿No merecemos esta clase política o no nos la merecemos? Vamos a empezar primero por las presentaciones, luego iremos a la última de las chaladuras, para que vean que no todo es maldad. La maldad es el 99%, pero el 1% que queda es idiocia, pero así. Las presentaciones, lo primero, don Mario Garcés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mario Garcés, político, jurista, alto funcionario del Estado y de alguna autonomía y además intelectual que escribe y aporta al cine lo que puede. Lo que puedo. Muchas gracias. Don Alfonso Rojo, también del cine de Hollywood, de las buenas películas de Hollywood. La pregunta es... Pero yo como espectador. Alfonso Rojo, ¿ordenó usted el Código Rojo? Estuve a punto. Esa ya sabe que es de algunos hombres buenos. Estuve a punto. Es una de las grandes películas de Jack Nicholson. Alain Delon, ¿no? No, Jack Nicholson. Bueno, suspendido, ¿eh? Bueno. Suspendido. Don Raúl Ramírez, abogado, empresario. Muy buenas noches. Muy buenas noches. No tengo el currículum de mis compañeros, pero obviamente es difícil. Y luego tengo que hacerle una pregunta como abogado. Miedo me das. No, como abogado. Don José Luis Balbás, que estaba usted, ¿qué hacía ahí con los apuntes? Estudiando lo de Teresa Rivera, que es un caso espectacular. Economista, auditor y dedicado a la política 25 años o por ahí. Y a la estructuración financiera 40. Sí, ahora dice que es socialdemócrata, ahora que ya no quedan en Europa. No, sigue siendo Va socialdemócrata. a quedar Balbás, porque no voy a cambiar. al Otto Schulze le quedan 2 telediarios y me dejas opinar, creo yo. Sí. Bien, yo les decía antes que hay un 1%, hay un 99% de maldad, lo admito, pero hay un 1% que no es tan bien de la cabeza, sino es que, pues oye, yo qué sé, algún relato que a mí se me escapa. 16 días después de la tragedia, momento en el que deciden autorizar a los bomberos franceses para que vengan y ayuden. 16 días después. Es alucinante. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor por esto de los relatos, para que no digan algún día que es que no dejaron entrar a los bomberos franceses. Vamos a dejarles entrar, aunque sean los últimos. Y, desde luego, porque les ha hecho mucha pupa el vídeo del bombero que se coló, que dijo, ¿qué me dicen a mí que no? Venga, con los míos, con mi coche y para Valencia. Y llegó a algún pueblo de los afectados por la Dana y le decían, no, usted es el primero que viene, aquí no ha venido nadie. Y digo, ¡ulala! ¿Pero qué me está diciendo? ¿Cómo es posible todo esto? Recuérdenlo. Vous dites qu'on est les premiers secours ici arrivés. Ouais. Vous n'avez pas vu de Ici, secours n'a du pas tout? arrivé encore la police d'Espagne. Personne. Ici, dans cette rue, non. Il n'y a pas arrivé. On est les premiers arrivés. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Bah, de rien. Bah, nous, on a du matériel, donc on va chercher une autorité pour donner le matériel, parce que si on le donne comme ça, tout le monde va... Ouais, c'est ça. Y diciendo Bueno, esto nos ha puesto al clareo internacional. Dice, pero bueno, ¿estos tíos de qué van? No los entiende nadie, ¿verdad? Garcés, ha habido muchas cosas con los instrumentos públicos, los bomberos que están sulfurados porque dice que aquello era un caos, un desorden, que no sabían a dónde ir ni cómo. Los militares que se suben las tapias de los cuarteles de rabia y de indignación. ¿Y esto? Lo cierto es que todo produce una inmensa tristeza, una sensación de desolación absoluta. ¿Y qué pueden pensar la gente que lo ha sufrido directamente, los parientes de los fallecidos, los que han perdido absolutamente todo? España se enreda entre sus instituciones en una especie de bronca permanente sobre competencias, cuando realmente aquí ha fallado todo, y han fallado todos, unos con mayor carga de responsabilidad y otros con menor carga de responsabilidad, en un momento en que tenemos la peor élite política que ha habido en España en los últimos 45 años. Es verdad que antes la élite política se conformaba por intereses a veces, intereses grupales, intereses religiosos, intereses sociales, pero es que ahora el único interés es el interés individual, que es formar parte de un partido político con el objetivo de promocionarse, ¿no? Y por ser sensato, intentar ser racional, porque en este caso a veces los sentimientos invaden la razón, ¿no?
Aquí ha fallado todo. Falló la planificación de las infraestructuras. Desde que España dejó de ser un país que pugnaba por tener unas infraestructuras hidráulicas a pasar a hacer solamente política hídrica, que hay una gran diferencia entre lo hidráulico y lo hídrico, tuvimos un problema. Y voy a decir una cosa que va a sorprender. Uno de los primeros ministros o presidentes del gobierno que tuvo interés por las obras hidráulicas en España, que es desde luego un tipo que tuvo una visión criminal de la historia de este país, fue Indalecio Prieto. Después Franco. Con Franco se hizo la nueva cuenca del Júcar. Por cierto, la palabra Júcar viene del árabe Súquer, que significa devastador, porque la cuenca del Júcar es una cuenca muy peligrosa. De no haberse construido la nueva cuenca del Júcar en los años 50, ¿qué habría pasado en Valencia, capital, durante estos días? Y quiero decir otra cosa. 20.000 muertos. Existen gotas frías que no danas, identificadas en la serie histórica del año 1321 en la Comunidad Valenciana y en esa zona en concreto, que además se repiten cada 30 años. Lo digo por aquellos animalistas del cambio climático. Existen desde hace 700 años. ¿Con esto qué quiero decir? Primero, que ha fallado la planificación, que cuando había un Estado unitario, con independencia que gobernara un socialista en la República o gobernara Franco, lo que había era un conocimiento unitario de la necesidad de las obras hidráulicas y no esta especie de desabastecimiento ideológico y moral provocado por ciertos autonomistas de unos y otros partidos que han considerado que las cuencas son patrimonialmente suyas, al albur fundamentalmente de lo que dicen los estatutos de autonomía. Qué pena que no haya un plan hidrológico que hubiera podido ejecutar parte de esas obras. En segundo lugar, fallaron todos en una calamidad de Estado cuasi fallido. Un Estado en el que las fronteras ya no existen, ya no es un Estado-nación. Aquí entra todo el mundo ilegalmente. Un Estado en el que un prófugo de la justicia entra y se proclama poco menos que vencedor en el Arco de Triunfo de Barcelona, es un Estado fallido y luego se va. Y un Estado que es incapaz de atender una calamidad natural de esta naturaleza y donde solo son capaces de buscar responsabilidades ajenas en la mano del otro político, de la otra administración, es un Estado incapaz de resolver sus problemas. Los ciudadanos están muy hartos. Los españoles están muy hartos. Y es verdad que hay una parte de la sociedad española que es amnésica y que cuando va a votar olvidará. Pero yo lo que pido es que nadie olvide. Que nadie olvide que ya no estamos en un país, que no nos merecemos un país donde el político sea un amateur profesionalizado. Un tipo que desde los 19 años pugnó por ser presidente de una comunidad o por ser el cantante de Eurovisión. Son narcisistas puros, que no tienen capacidad, que no tienen competencia, que como son mediocres eligen a los peores y que solamente son capaces de articular un discurso habitualmente justificativo cuando la tragedia ya se ha producido. Estamos con los peores y ante los peores España no se merece en ningún caso la España de los peores. José Luis Balbás. Estoy de acuerdo. La operación grandísima que tenemos hoy en Europa es la paralización, al menos 2 semanas, del Consejo de Europa, que no se va a constituir. Yo creo que no se va a constituir al menos en 2 semanas, excepto si Feijóo deja de hacer el payaso, que no tiene otra palabra, decir que si la imputan, ¿cómo que si la imputan? Si tú no consigues, señor Feijóo, conseguir que Teresa Rivera vaya fuera, el primero que vas a ir para Galicia eres tú, porque no se puede dar bola al PSOE permanentemente. Todo el socialismo europeo tiene 100 escaños de 720. ¿Pero qué me estás contando? ¿Con quién quieres pactar? La derecha popular, digamos, patriótica, a partir de Trump, es 200 escaños en el Parlamento Nacional y se les quiere apartar. Pero no se dejan. Ya está la Meloni prácticamente número 2 de la Unión Europea. Es prácticamente la número 2. ¿Sabes qué me pregunto? Sin ninguna Balbás? duda. ¿Eh? ¿Sabes qué me pregunto? ¿Qué te preguntas? ¿Qué vas a decir cuando yo hable de Teresa Rivera y te pregunte? No, sí, de eso tengo más. O lo Tengo volverás- 5 tomos. lo volverás a repetir. Hablaremos de la No, banda. no lo voy a repetir porque Lo volverás a repetir. ahora te estoy hablando de la Unión Europea. Ella es, o sea, ella es la responsable absoluta de este gran desastre, por lo menos la primera, porque en el año 21 la adecuación del drenaje del Júcar y en especial del Barranco del Pollo, con Y, lo paró ella. Ella es la responsable de ese asunto. Mayo del 21 paró las obras, que sí valían un dinerillo. Pero vamos, ella no sabía, ni sigue sin saber ni lo que valía. Lo paró por razones ideológicas y por
desviar el dinero donde quisieran. Entonces, A dos ONGs temas para ambientales, defender los que patos. hoy ya sabemos todo el mundo que son payasadas ambientales. Pero bueno, y por una visión de coste-beneficio. ¿Pero qué dirás tú de coste-beneficios? Si se gastaba su ministerio 10.000 millones de euros al año para nada, para nada. Y esta cuenca está en manos de su gente. Hoy, la cuenca del Júcar. Y es responsable de la ejecución de todo esto. El Barranco del Pollo ha sido el asesino. O sea, ese es el que se ha hecho el asunto. La otra gran operación que se hizo en los años 60... desvía el cauce del Júcar 12 kilómetros hacia el sur, por eso se llama Plan Sur. Es una obra maestra y que ha demostrado que al menos ha salvado 10 o 20.000 personas en este día y en esa hora, ¿eh? Eso está clarísimo. Pero los 200 y pico que hay ahí procede de la no realización de las obras del Barranco del Pollo, con Y, ya te digo que es con Y, no es con el Pollo es el que ha montado ella, eso es otra cosa. Que estaba totalmente planificado. Además, han tirado 30 presas que han evitado que el agua fuera a otro lado que no fuera el Barranco del Pollo. Y no en las... Porque sobre eso es lo que ha girado todo el gran desastre. Entonces, esa obra... es una cuestión que tiene que investigar la justicia con sus ingenieros de caminos y porque es la responsable de este asunto que es fundamental. Teresa Rivera se llama. Y el Júcar, por supuesto, es la Confederación Hidrográfica del Júcar el gran responsable de este asunto. Y por lo tanto, el Gobierno Central de Madrid, que aunque no mandó los militares hasta el sábado, fueron 500. Y si usted necesitáis más, dijo Pedro Sánchez. Pero qué barbaridad que no hubiera 20.000 ese mismo día, que teníamos 35.000 o 40.000 dispuestos, pero 20.000, porque lo sabíamos todo el mundo. Estábamos aquí y ya íbamos por 114 muertos y luego pasó a 140 ese mismo día. O sea, es una auténtica aberración jurídica y política. Raúl. Bueno, volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿no? de cómo consideramos que se ha gestionado, o como decía mi compañero Mario, o no se ha gestionado, ¿no? Esta situación de la Dana, pues yo creo que más allá de lo que todo el mundo podía saber y por intentar aportar un ángulo diferente, intentar centrar un poco el tiro, yo quiero enfocarlo bajo 3 prismas, ¿no? Lo primero es el debate que estamos viendo en los medios de comunicación, y sobre todo en la clase política, y remarco de clase política, sobre, hombre, no es tiempo de responsabilidades. Pues sí, sí es tiempo de responsabilidades. Entiendo que no hablemos de responsabilidades políticas hace 15 días. La responsabilidad no tiene tiempo. No, pero que entiendo que el argumento no conviniera ni era oportuno sacarlo en un momento donde estamos buscando, por desgracia, cadáveres. Pero, hombre, ha pasado el tiempo, ¿no? Y ahora es cuando, evidentemente, tenemos que hablar. Le moleste a quien le moleste, sea del partido que sea. Y es por donde voy a empezar, ¿no? La clase política, como antes hablabais, ya no va de cuestión de colores. Yo voy a un punto mucho más profundo, ¿no? Hemos pasado, y Mario apuntaba sutilmente en esta vía, y yo estoy muy de acuerdo, no es cuestión de si nos merecemos la clase política que tenemos. Lo que tenemos claro es que hay que cambiar el concepto de clase política que tenemos. La clase política se ha compuesto en una especie de amiguismo partidista, de un color y del otro, donde yo llego al poder o me aupan al poder, coloco a todos mis amigos y la meritocracia se traslada en amistad. ¿Qué ocurre cuando la meritocracia se pasa en amistad? Pues que los técnicos desaparecen. Esta misma gestión, con la misma estructura autonómica, con los mismos titulares y con el mismo organigrama partitocrático en la autonomía y el gobierno central, si hubiera estado gestionada por técnicos competenciales, yo no digo que no hubiera ocurrido. Ahora, lo que sí puedo asegurar que la reacción y las consecuencias no hubieran sido estas. Porque la gente habla de falta de organización, obviamente, pero es que hay un elemento que es la falta de capacidad organizativa. Hemos visto héroes anónimos, no vamos a hablar de la gente que ha entregado su tiempo, dedicación en ayuda a los demás, absolutamente encomiable, pero estamos hablando, y entiéndeseme bien lo que quiero decir, de voluntarismo. Lo que ha fallado en la Dana, además de todo, en Valencia, ha sido la capacidad organizativa. ¿Quién tiene la capacidad organizativa y recursos para poder minimizar el impacto de una catástrofe? El Ejército. Que entre otras funciones tiene encomendadas en la Constitución esta. Y entre otras funciones tenemos unidades militares como la UME,
creadas a este efecto. Ya podíamos mandar 50 camiones. Es una pena, y te va a saltar las lágrimas, ver cómo la eficiencia de todo el esfuerzo de la población ha sido baja. Se ha tirado comida, se han tirado recursos, ha habido un montón de gente que se ha quedado en las cunetas porque no podía llegar, porque no tienen ni la formación, ni la capacidad organizativa y de mando, ni siquiera la logística que tiene el ejército. Y ahora volveremos a quién tenía que activarlo o no. Yo creo que no. Legalmente está muy claro quién tenía que activar y en qué momento el ejército, independientemente de que me lo pida el presidente de la comunidad o no me lo pida. La competencia del presidente del gobierno, y es una obligación legal del presidente del gobierno ante esa situación grado 2 decretar la intervención de la UE, cosa que no hizo. El siguiente punto que sí hay que entrar es, vamos a ver, hemos hablado antes de la pasividad del Estado. Pues yo voy a entrar en un punto de una vez que la desgracia está en la mesa, hay que hablar de cómo minimizamos esto. Vuelve el Estado burocrático a ser lento, a ser zafio, a ser mentiroso. La iniciativa privada de muchos empresarios criticados y señalados hace que los recursos lleguen a las familias en menos de 11 días. No estoy hablando solo del señor Roig, hay muchos más de los que podríamos hablar. Todavía los fondos ICO no están llegando, las ayudas del Estado prometidas no están llegando y quiero creer que no va a ocurrir lo que La Palma y otros sitios, que nunca llegan. Una cosa es el populismo de salir en una rueda de prensa diciendo voy a habilitar 5.000, 6.000, 7.000, 125.000 como si el dinero lo regalase, y otra cosa es saber qué mecanismos de transparencia y agilidad hacen que eso llegue a quien tiene que llegar. ¿Usted cree que a alguien le puede importar si son 15 o 25? No, aquí lo que estamos hablando de familias que han perdido la vida, el patrimonio y el negocio. Y ahora esto es lo urgente y esto es lo importante. Garanticemos que ese aparato burocrático que vuelva a estar intervenido por políticos no tecnócratas no ralentizan porque el daño es duplo. El daño se va incrementando a medida que. Si seguimos con el último punto, y me vais a perdonar el calificativo, pero yo lo voy a decir igual, los ecologetas. Aquí hay unos responsables en la mesa muy directos, además de la clase política, o con la clase política, de este daño, que ahora están calladitos, escondidos tras los juncos. Más allá de si las presas se derribaron o no, más allá de todos los daños, estamos viendo que España, no solamente con inundaciones de gota fría o de Dana, con incendios que nos olvidamos anualmente, toda esta política ecologeta que lo único que pretende son montar chiringuitos que sigan viviendo de la teta del Estado, que financian esos burócratas que no son técnicos, han producido que no limpiemos los cauces, han producido que no limpiemos los montes, han producido que no se pueda pastorear, han producido que todos los elementos que en el pasado se pusieron en práctica para evitar de una manera técnica que murieran personas, han llevado a que se produzca lo contrario. Entonces, señores míos, sí es momento de hablar de responsabilidades, no solo del presidente del gobierno, que lo es, ni del presidente de la comunidad, que lo es, sino toda esa pandilla de sinvergüenzas que viviendo del cuento ajeno de la teta del Estado, ahora están muy calladitos. Alfonso Rojo. Vamos a ver, que va a haber catástrofes naturales y catástrofes naturales letales es inevitable. Es decir, en Estados Unidos se producen al año un promedio de unos 60 muertos por los tornados. Claro, hay tornados como el de los 3 estados que causó 400 muertos y puedes tomar medidas para evitar que los muertos lleguen a esas cantidades y los daños donde llegan. Entonces, aquí va a haber incendios, y los hay, tú lo has citado, todos los años, devastadores, va a haber inundaciones porque esas se producen y no las puedes evitar, y hay cosas que no. Lo que no puede ocurrir, que es lo que ha ocurrido aquí, es que la acción de la política estimule el desastre. Es decir, no es que no hayan sido capaces de prever o de paliar. El ministro del Interior francés, 2 días después, le ofrece a Marlaska 250 bomberos listos y con equipo. Y la respuesta de Marlaska, según ha explicado él en el Parlamento, De risa. Bruno, no sé cómo se llama, ha explicado que le dijo que no era necesario porque era una catástrofe tipo 2, no sé cómo se hacen los baremos, y que por lo tanto a él no le correspondía. Ahí podemos hablar de incompetencia, y ha habido una enorme incompetencia, ha habido falta de previsión, y ha habido el factor que a mí ahora me preocupa o me importa, que es el del dolo, el de la voluntad de alargar el sufrimiento de las víctimas para obtener réditos políticos. Yo no creo que de esto pueda emerger Mazón como el guerrero del antifaz y como un hombre muy eficaz, ya haga lo que haga, pero es que tienen que emerger los que
voluntaria, intencionalmente, retrasaron las ayudas y las medidas porque pensaban que eso les favorecía electoralmente o en el juego político, que es a lo que vamos. Y aquí ha sido tremendo. Yo pensé durante unos días que el gobierno, con la habilidad que tiene y la máquina de propagandística del PSOE, era capaz de hacer girar la responsabilidad hacia Amazon. Ahora tengo mis dudas, y bastante por lo que ha dicho Balbás. Al final estamos poniendo en el foco a Rivera, estamos poniendo en el foco a Marlaska, estamos poniendo en el foco a Sánchez. Y claro que Mazón se tendría que ir, pero yo creo que cada cosa por su orden. Sí, señor. Todos Cada cuentos. cosa por su orden. Voy a darle una alegría a Balbás. Vamos a hablar de Teresa Rivera. Oh, por fin. Normal. Ya era hora. Ya era hora. Teresa Rivera es la que manda en la EMET, la que decía que iba a llover 180 La litros EMET que nunca metro dice la cuadrado, palabra España, ¿eh? Y fueron 600 litros en algunos lugares de los siniestros. Teresa Rivera, que es la que manda la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no tenía unos mecanismos que cuestan 6 reales para que ellos sepan que viene una crecida y puedan avisar a las autoridades. Los tienen en la Confederación del Miño, en la del Ebro, pero ellos no, ellos prefirieron. El director de la Confederación es un socialista muy conocido que aparece en las competiciones electorales de algunos municipios de por ahí, muy renombrado. Andalucía. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa con Teresa Rivera? Pues que se ha escondido, que estaba en Bruselas cuando la catástrofe. No vamos a pedir la dimisión de Mazón porque estaba comiendo con una periodista mona, no, hay que pedirla para todos los que no estaban en donde debían estar. Y esta estaba en Bruselas preparando su examen. Oiga, pues haber dimitido del gobierno de España, pero no sé, esto no vale y tiene que pagar por ello. Y lo peor de todo, oiga, pero vamos a ver, si usted se ha estado callada como la Ramoneta, por no decir la primera parte de la frase, 15 días, sí, hombre, pero ¿qué cara tiene usted? Y luego va a ese día donde le hacen la audición para ver si complace a los señores del Europarlamento, la señora Rivera como vicepresidenta de la Unión Europea, y les dice algo por lo que, como en el fútbol, penalti y expulsión. Escuchen los motivos que da de lo sucedido en Valencia. ¿Por qué se quiere minar la credibilidad de la EMET? ¿Y por qué no se toma en serio esas alertas? Eso sí que tiene consecuencias catastróficas para la gente. Y el riesgo de grandes inundaciones se resuelve en muy poco tiempo, solamente cuando se toma en serio la señal, la alerta meteorológica, que en este caso era una alerta roja con arreglo a Meteo Alert, un sistema estandarizado a nivel europeo que recomienda que todo el mundo se quede en casa, que se corte la movilidad. Rinconcito para la salud más se perdió en Cuba, como cada sábado con don Adolfo Albistur. Oye, darte la mano con el guante puesto impresiona, ¿eh? Impresiona. Bueno, miren, hay 7 millones de personas en España que sufren de artrosis, que generalmente en las manos, pero no todas en las manos. No hay remedio que cure esa patología, pero sí que resuelva el dolor. Efectivamente. El dolor, fíjate que vamos a hablar de manos y vamos a hablar de rodilla, ¿verdad? Para que sepan un poco los espectadores qué diferencias hay, ¿no? La mano normalmente, la causa suele ser, evidentemente, el desgaste, el tiempo y también hormonal, ¿no? De hecho, es más en mujeres que en hombres, posmenopausia, etc. En la rodilla, por el contrario, Xavier, fíjate que es más por el sobrepeso, es más por el deporte, es decir, es un desgaste, pero más rápido. En las manos es un dolor que te impide mover los dedos, en la rodilla... Que puede inhabilitarte. Efectivamente, es que te inhabilita. En la rodilla es más cuando estás andando, cuando cae el peso sobre la rodilla, etc. Y luego las manos va un poquito más lento, o sea, se va, pero las rodillas va muy rápido. Es decir, normalmente las rodillas acaban en operación. Así que esa es la gran diferencia que existe entre unas y otras. Y el tratamiento es un poco distinto. Eso es, el tratamiento es un poco distinto porque en el caso de las manos sí que tenemos la vibración, masaje y calor, pero... A ver, que te lo sujeto aquí delante Sí, me lo sujetas aquí para que se vea. Pero en el caso de las rodillas, que también es masaje, vibración y calor, aquí se trabaja las terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, y aquí se trabajan las ondas sonoras, porque son diferentes la articulación, para que las dos, para quitar el dolor, para que tengamos movilidad, para que no suframos cada día esos momentos tan duros de empezar el día o por la noche esos dolores, pero en ambos casos va genial, va fenomenal y nos alivia muchísimo lo que es el dolor. Sabemos de la respuesta de tus clientes con el guante, que ha sido
Espectacular. Espectacular. ¿Con la rodilla cómo va? Pues está siendo igual. Igual, es decir, además muchos de los que tenían los guantes han cogido las rodillas, porque claro, normalmente la artrosis, sobre todo ya en personas mayores, está en los dos sitios. Así que de veras, igual que el guante, igual que la rodilla, y siempre decimos lo mismo, si no cumple las expectativas, se vuelve el dinero. Es decir, lo que queremos es que estéis contentos con ellos. ¿Cómo podemos hacernos? ¿Con Pues, unos guantes o con una rodilla o con ambas las o con cosas? ambas dos. Llamad de verdad porque os vamos a hacer unos precios excepcionales. Un precio en el pack, si ya tenéis los guantes en la rodillera. Llamad a esta hora para Sí, que sí, sepan sí. que estáis viéndolo en Cuba. Sí, sí. No importa, no os devolverá. Ahora no los vais a encontrar, pero os devolverán llamadas. Os devolvemos la llamada y ya os digo, tenéis además el tensiómetro que habla gratis, así que llamad ahora, como ha dicho Xavier, al 900-730-122. Muy bien, Adolfo, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad. Bueno, pero se ponga como se ponga Feijóo, que lo intentaba a ver si cambiaban a Teresa Rivera por Luis Planas, esto no le ha salido y Sánchez dice que ni Bueno, hablar. peor todavía. Que es muy amigo de Teresa Rivera, que ha prestado un gran servicio a la patria con sus ideas furiosamente antinucleares. Ahora las ha cambiado, porque ahora le han dicho en Europa que esto de ser antinuclear, mira, que está un poco oxidado, ¿sabes? Aquí, ay, pues no hace ningún problema. Le ha dado un mordisco al átomo ahí en mitad del Parlamento Europeo que ha producido la fisión nuclear, ella sola. Bueno, ¿y entonces qué? Pues entonces que van a intentarlo y que el Partido Popular formula un inconveniente, uno solo. Que dimita si es que la imputan en un juzgado español. Pero vamos a ver, señores del Partido Popular, eso se lo va a obligar a hacer Ursula von der Leyen, pase lo que pase. ¿A qué viene poner condiciones absurdas? ¿A que vas a terminar votándola? Ya lo sabemos todos, eso ya lo sabemos todos. ¿A que en Europa se toman las decisiones con unos pactos de taparse la nariz entre socialistas, liberales, pero también los del Partido Popular Europeo? Bueno, pues eso es lo que ahora mismo está en cuestión. Si se puede aguantar que esta señora sea o no vicepresidenta de la Unión Europea. Bueno, yo creo que es inaguantable y mucho más del movimiento político que ha hecho Feijóo, que si pierde está muerto. Esa es mi opinión. En España no pasa ni de 100 votos, ni con el gran estratega ese que tiene de Miguel Tellado y sus 6 galleguitos esos que ha traído que no saben ni si van o vuelven, ni saben lo que es Madrid, ¿eh? Pues este tampoco está empezando a saber lo que es Europa ya. Él ha hecho una jugada muy bien hecha con Manfred Weber, que quiere echar, no nos engañemos, a la Ursula von der Leyen de ahí y ahora, y para eso le sirve, pero también le tiene que servir a él para echar a Teresa de todos los sitios. Porque ella firma en diciembre del 11, como secretaria de Estado, que era del gran Zapatero, o sea, que es que ella era, está desde toda la vida ahí metida, ¿sabes? O sea, estuvo 6 años ahí, o sea, que no, también con Zapatero, o sea, bueno, estuvo los 7, siempre, uno en un lado en otro, en medio ambiente y mangoneando el tema. Porque eso, ya hay un dictamen, entonces, que ella firma de que la Confederación tiene que hacer la operación. Y había dinero para todo, había de sobra tal, y cuando vuelve, no se había ejecutado, con Mariano Rajoy, normal, dado el caso del otro listo, de las narices, bueno, no se había ejecutado, cuando pone que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque está en el punto de mira de toda la gran población de 800.000 tíos en el cinturón rojo, digamos, de Valencia, que son Alacuás, Quart de Poblet, Picaña, todos que ya todos sabéis. Ese es donde se han caído 4 puentes de 5, o sea que esto, o sea que ya te la manera. Entonces esta es la responsable material del asunto. Es más, el Tribunal de Cuentas del Reino de España ya hizo una advertencia de que había irregularidades en las cuentas de la hidrográfica del Tajo. Porque los socialistas se lo llevaban en sobre. Ah, pero en eso época de es Zapatero. mayor responsabilidad. Eso se llamaría apropiación de fondos, que estaría por demostrar, pero que ya lo ha avisado el Tribunal de Cuentas
de España, ¿eh? Y está visto por la Unión Europea. Y además lo que dicen es que a esos 3 pueblos que yo he dicho se agregan otros 20 y son 23 pueblos los que estaban enfocados en ese informe del propio Tribunal de Cuentas, que había un riesgo enorme por no ejecutar esa obra, porque estaba dictaminada, totalmente dictaminada. Y esta, que lo había firmado, pues en el año 21 lo anula la lista y no se ejecuta lo que ya había dado por bueno, con esas absurdeces que dice, que sabe muy poco de ecología, si es que es mentira. Todo esto es un pose de la clase política izquierdista que dicen que ellos son los más progresistas. Es mentira. Los únicos progresistas que quedamos somos los socialdemócratas y somos muy pocos ya. Esto que tiene ahí es extrema izquierda pura. Pura y comunismo puro. ¿Eh? Y gente que va contra la gente. No, estamos con la gente, que estáis como la gente, pero sí, tenéis una responsabilidad enorme en la gestión hidrográfica del Júcar, porque ya se sabe desde el año 1300 que eso iba a caer ahí de todas las maneras. Mira, cada año que trae. Aprovecho la cita de Balbás y una anterior de Mario Garcés para enseñaros algo que me interesa mucho que conozcáis. Había un cura en Valencia que se llamaba Cabanillas. Y en 1795 escribe un libro, porque con una mula se recorre Alaquàs, Buñol, Chiva, Cheste, Torrent y Catarroja, por supuesto, y la Albufera. Y este hombre escribe ese libro, Antonio Josep Cabanilles, y en el libro dice: el Barranco del Pollo es un peligro para la gente de esta tierra. 1795. ¿Hay algún gilipé que me venga a contar algo del cambio climático en 1795? Porque me parto. El cura Cabanillas describe cientos de muertos, describe pérdidas de casas, de enseres, de tierras de labor, que era lo poco que había entonces por allí, como ahora también se han perdido las tierras de labor. Los comercios, las casas, todo exactamente lo mismo. 80-90%. O sea, que al próximo chorra, sea presidente del gobierno o a presidente de la escalera, que os diga que la culpa es del cambio climático, yo os envío el ejemplar, que es bastante grueso, y le dais con el libro del padre Cabanillas. Mario. Desde 1321 existe constancia histórica de que cada 25 o 30 años en Valencia se produce una tragedia de estas características. Por consiguiente, o Cabanillas era el precursor del nuevo ecologismo, o realmente la Iglesia llegó antes, o llegó antes directamente al conocimiento divino. Esa es la realidad, le guste a Baldoví, le guste a quien sea. Yo creo que a Teresa Rivera la nombraron ministra del ramo por el apellido, por Rivera, porque siempre a Óscar Puente también lo nombraron por Puentes. Yo creo que los van nombrando por eso, porque a ver si por conexión directamente con las funciones del ministerio los tienen algún tipo de afinidad de conocimiento. Vamos a ir por partes. Hubo una época en la historia de este país, hace 40 años, en el año 85, cuando España ingresa a la Unión Europea, en la que había una especie de acuerdo implícito y explícito entre las dos grandes formaciones políticas para aceptar los nombramientos o las propuestas de nombramientos de los comisarios. Lo digo porque creo que Feijóo y el Partido Popular sigue estando todavía en esa línea. España ha cambiado radicalmente en 45 años. Esa política de conveniencia rotatoria de una Europa que en aquel momento todavía asomaba ciertos visos de tener una estrategia en materia de convicciones y que la ha perdido completamente al albur directamente de la tecnocracia. Hay dos grandes amenazas a las democracias liberales en el mundo, que son la tecnocracia y el populismo. Por eso la tecnocracia ha acabado con la Unión Europea, está acabando con la Unión Europea, y el populismo está acabando con las democracias liberales. Pero en aquel momento sí que había cierta, vamos a decir, idoneidad a la hora de aceptar los nombramientos de la otra parte. Es que con el encanallamiento al que ha llevado la política rupturista y divisiva de Sánchez ya no cabe ese tipo de acuerdos. Por lo tanto, que nadie le moleste. O sea, no tiene que tener el Partido Popular ningún complejo a la hora de votar no contundentemente y sin ningún tipo de condición. No, porque ha sido la peor gestión posible que pueda haber en un drama de estas características. Me voy a concentrar un momentito en la responsabilidad de Rivera. Fíjate, hablabas de que es el momento de responsabilidad política. ¿Sabéis cuándo es el momento de las responsabilidades? Cuando a uno lo nombran. Que es cuando uno tiene que leerse cuáles son sus competencias y saber si está capacitado o no para desarrollarlas. Porque hablamos de responsabilidad siempre cuando ocurre algo.
A mí me han nombrado para altos cargos y lo primero que hacía era pensarme durante unas horas, digo, ¿estoy o no estoy capacitado? Y me han llegado a nombrar para cosas muy raras. Pero yo decía, bueno, ¿estoy formado? ¿No estoy formado? ¿Tengo equipo? ¿No tengo equipo? Es fundamental. Aquí no. Aquí es que, como bien decías, es la política de la influencia clientelar. Es mi amigo. No, aquí el mérito da absolutamente igual. Por tanto, ¿que va a llover? Está claro que va a llover. Ni Teresa Rivera ni nadie lo va a impedir. Por cierto, hace 25 años llovía mucho más en la Comunidad Valenciana que ahora y no pasaba esto. Con el famoso pantanazo de Tous fue mayor el número de litros por metro cuadrado que se registró. Bastante mayor. Bastante mayor. Creo que eran 800, en este caso creo que han sido 500. Lo digo para los ecologistas también, para que les quede claro que esto no siempre va peor, sino que estos son movimientos cíclicos, ¿no? ¿De qué es competente Rivera? Es competente de las predicciones meteorológicas, efectivamente es competencia la EMET de ella. Creo que es un error, y lo digo por Feijóo lamentablemente, tener que ir a Valencia a decir, esto, lo primero que dijo, esto es competencia de la EMET. No, no es competencia de la EMET. La competencia es fluvial, que luego tardaron 4 días en darse cuenta que el problema realmente no estaba en el agua que caía, estaba en el agua que fluía. Es un problema físico que yo, ahora me cuesta entender que no haya nadie alrededor que advierta realmente dónde está el problema. Y ahí llegamos a las cuencas hidrográficas. Es evidente que Teresa Rivera no es la responsable de que durante 45 años no haya habido una estrategia hidráulica en España. Es evidente. Pero sí que podría haber aprobado un plan hidrológico y no estar al albur de lo que dicen las comunidades autónomas, de sus socios nacionalistas. Cuidado con esta cuenca que es mía. Las cuencas, y que nos quede claro a todos que nos hinchamos los mofletes de hablar y se nos caen los dientes, no son de nadie, son de todos los españoles. Y el día que entendamos eso y acabemos con ese concepto cicatero de cuenca hidrográfica que se ha inmiscuido en los estatutos de autonomía diciendo no, esto lo gestiono yo y cuidado, a mí el agua que me sobra me la quedo yo, faltaría más que vaya a otros, ya vale, por el amor de Dios. Y las obras hidráulicas, insisto, tanto en la época de la Segunda República Socialista como en la época de Franco, se concebían bajo una visión unitaria y sobre la base de un conocimiento profesional de los ingenieros. En el momento que desmontas a los ingenieros de caminos y dejas esto en manos de ideólogos idealistas, es decir, pero de un idealismo parco, espurio, del idealismo ecologeta, que decías tú muy bien, Raúl, pues en ese momento se pierde toda condición. Porque, que quede claro una cosa, porque hay muchos funcionarios que nos ven, que nos paran por la calle. El funcionario es una persona con gran formación. El militar, ¿qué duda cabe que tiene formación? El bombero, ¿qué duda cabe que tiene formación? Por lo tanto, ¿qué es lo que ha fallado aquí? La decisión política, la planificación política, la determinación política, la coordinación política. Es decir, falla esa caspa de políticos, que no casta, esa caspa política que al final lo que hace es generar núcleos de poder concentrados basados en influencias personales, donde es posible ver, pues eso, nombrados consejeros amantes de no sé quién, nombrados ministros el amigo de no sé quién, o nombrados de pronto presidentes de entidades la exmujer de no sé quién. Esa es la realidad. Y los 45 años de historia democrática de este país han llevado a la peor decadencia de la clase o de la caspa política española, porque son amiguetes, porque no busquéis a nadie que tenga conocimiento. Puede haber alguno. Yo he conocido a gente que es buena, tanto en un partido político como en otro. Pero desde luego empiezan a ser los menos, porque al final los que tienen conocimiento propio, tienen capacidad para pensar, y los que tienen mérito y conocimiento son expulsados. Fíjate, si hubiera salido alcalde de Valencia, Ribó llevaba en su programa acabar con el desvío del Turia que había hecho Franco. No te quiero contar lo que tendríamos ahora en la mesa. Valencia negada. Raúl. Pero no solamente voy a pegar un giro de estos coperquinianos que me gustan tanto. No solamente son especialistas en no poner, a vaga redundancia, a un especialista frente a un técnico, sino que hacen lo que más les gusta. La cuenca hidrográfica, en vez de ser un elemento de previsión y de organización, es un elemento sancionatorio. Si lo que se dedican realmente es a sancionar a todo aquel paisano que está intentando poner a salvo sus enseres, su huerta, o que fruto de esa experiencia de haber vivido durante tantos años y tener algo de conocimiento que no tienen los directivos de esa empresa, pues es capaz de decir, oye, si corto esto, pues no se va a atascar si giro tal. Porque eso sí, sancionados han puesto morados. Pero yo voy a volver al origen de este debate que era, oye, ¿y la señora Rivera de qué es responsable? ¿No? Yo a mí me ha hecho gracia cuando dice, si va a ser imputada, que dimita. Yo, pues me parece, el señor Feijóo me parece una chorrada, lo que acaba de decir. Porque el que sea imputada, y yo me pregunto, ¿pero por qué? Porque es que la señora Rivera puede ser imputada por muchísimas cosas. Esta mañana o otro día antes de ayer, el propio Parlamento Europeo le ha pegado un bofetón
prohibiendo las importaciones de gas ruso. Y lo que se nos ha olvidado a nosotros es que la señora Rivera tiene el récord Guinness español en importar gas ruso, 8.000 millones de euros, para ser exacto, 7.822 millones de euros. ¿De dónde viene esto? Pues de habernos cargado las relaciones con Argelia. Lo compramos más caro y quien no debemos. Por ahí habrá que dar explicaciones. Intentó esquivar la pregunta, oye, una gacela no hubiera tenido mayor cintura que ella. La segunda, ¿por dónde le viene? Hombre, se nos está olvidando, el caso de Villafuel. Puede ser imputada por esto, entonces tendría que dimitir también. La señora Rivera, lo que intento explicar a los telespectadores es que no es un personaje que por méritos políticos ni por su gestión, solo por prudencia, aunque no hubiera tenido nada que ver con la responsabilidad de Ana, podríamos poner allí. Y el siguiente error, y es hasta cuándo, me parece muy bien que el Partido Popular Español, a iniciar el Partido Europeo, haya frenado en una primera atacada el nombramiento de esta señora, ¿no? Pero por los motivos que estoy diciendo, y alguno más, que es hasta cuándo vamos a resistir, o hasta cuándo creemos que va a resistir el señor Feijóo esta guerra. Yo espero y deseo, por la coherencia del Partido Popular, que el primer movimiento me ha parecido muy inteligente, dice, oye, vamos a aprovechar el escenario europeo para elevar a Europa un problema que tenemos en España clarísimo. ¿Dónde cometeríamos un error de manual y de libro político? Intentar confundir el problema español del gobierno de Sánchez con un problema de luchas hereditarias sucesorias en Europa. Porque si entramos en el segundo escenario, y algunos quieren llevarnos a ese segundo escenario, la guerra ya no está entre si hay que bloquear el nombramiento del señor Teresa Rivera, sino si von der Leyen va a apoyar un lado o el otro va a apoyar el otro. En ese sentido, y con esto concluyo, el Partido Popular, me parece, y eso creo que podremos charlar, tiene que tener la cintura política para entender que puede jugar los dos partidos a la vez si tiene cintura política. Una cosa es demostrar que tenemos un candidato que no solamente por la gestión de Dana, que está clara y meritoria, sino por todo lo que viene detrás de esa Dana. Es un elemento que no representa ni a la política española ni al gobierno y que puede ser realmente imputado no solo por la gestión, sino por otros temas de mayor calibre, porque aquí hay fondos europeos de por medio. Tenemos la segunda, es decir, eso no inmiscuye ni inhabilita a que en otro lado pueda mover las balanzas de pesos. No estoy de acuerdo contigo. Ya estoy muy bien, porque eso es lo bueno de estar por una razón. La objeción en Europa contra Teresa Rivera es su incompetencia y su fanatismo ideológico que la ha llevado a actuar de manera criminal en lo que toca a España. No tiene nada que ver que sea o no sea imputada en un juzgado en España por lo que fuere. No tiene nada que ver. Es que no la queremos como vicepresidenta europea porque no es una persona capaz. Ya. Déjese de más rollos. No, pero si no estamos de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque usted se acordará de un fiscal llamado Luis Navajas, del Tribunal Supremo, que después de la pandemia tenía 53 causas en la mesa, civiles, penales, de asociaciones, de sindicatos, de grupos, de médicos, de no sé qué, de partidos, y las cogió en una bolsa de basura de color negro, lo cerró y la echó al cesto. Y ahí se acabó todo. Es decir, ¿y cree usted que si hay una imputación o si se llega a producir una investigación judicial de lo que ha pasado en Valencia, alguien nos garantiza que la justicia va a imputar a Teresa Rivera si se lo merece? Tampoco. Pero por eso mismo, señor Horcajo, y ahondando como condiciones es ridículo. Pero por eso mismo, señor Horcajo, andando en su comentario, y por cerrarlo, por mi parte, yo no estoy diciendo que no tenga que estar ahí estoy diciendo que no solamente que el criterio que el señor Feijóo ha fijado de si es imputada, que dimita, me parece una chorrada por el hecho de que no será imputada por un solo delito, sino que es una persona que su irresponsabilidad no conviene gestión solo de la Dana, sino de toda su trayectoria política. Alfonso Rojo. A mí lo que me pide el cuerpo es ir a lo grueso, a lo fácil. Y entonces lo fácil es decir, ¿es una victoria política para Sánchez colocar a Teresa Rivera de comisaria en Europa? Sí, clamorosa. ¿Tiene el PP que hacer todo lo posible porque no se produzca esa victoria política de Sánchez, pensando en la política nacional, en la política europea, en el susum corda y en lo que va a venir en los meses? Sí. ¿Va a ser capaz el PP de impedir que Teresa Rivera se convierta en comisaria? Yo estoy absolutamente seguro que los 22 eurodiputados del PP, que forman parte de los 188 que tiene el Partido Popular Europeo, van a votar en contra. Mi duda, mi pregunta, es si el PP español
si el señor Feijóo y el equipo tienen voluntad, fuerza, tesón y decisión para forzar a sus compadres del Partido Popular Europeo a votar en el mismo sentido. Y ahí es donde me entran mis dudas. Yo no tengo ninguna duda de que el PP va a votar en contra de Rivera, la imputen, no la imputen, la hagan reina de las fiestas de Benidorm, va a votar en contra en Europa. Pero lo que tiene que hacer Feijóo y lo que le estamos exigiendo, yo por lo menos que me la juego cada día, es que ponga los huevos sobre la mesa y diga al Manfred oye, mira, nos estamos jugando mucho, si no votas conmigo, te las voy a hacer pasar las de Caín. Pero yo no sé si el Partido Popular Español, por tradición, por esa tendencia que tiene natural al compadreo, por esa fascinación que tiene por la palabra consenso, por el miedo que suele tener a la presión de la Brunete Pedrete, por esa confusión que tiene en la cabeza de la responsabilidad, la institucionalidad y esas polladas, pues al final hará lo de siempre. Pues yo voto que no y me cubro, y estos votan que sí y ya sale. Si Rajoy no consigue evitar que Teresa Rivera sea comisaria europea, es un fracaso político absoluto. Me importa un comino Europa porque me importan un comino en España. A mí lo que más me fascina de Teresa Rivera son las personas que la defienden, sea Pedro Sánchez o sea Yolanda Díaz. Y ahora le lanzo balón al señor abogado aquí presente, porque quiero que escuches cómo defiende Yoli a una con la que se llevaba fatal, Teresa Rivera. Permítame, soy abogada, de verdad, lo que me faltaba es hacer futuribles sobre los deseos que proyecta el Partido Popular. Les pido rigurosidad y seriedad. Le pido rigurosidad y seriedad a los medios de comunicación, a los políticos y a las políticas y al señor Feijóo. ¿Qué nos quiere decir el señor Feijóo? Raúl, el título de abogado lo regalan, ¿no? Lo digo por la rigurosidad. Yo te voy a decir, me voy a contestar muy rapidito, es que no lo he entendido. Es decir, no sé qué tiene que ver el ser abogado con el futurible y la rigurosidad. No lo he entendido. Entonces, es como me vais a perdonar. Como el que entra en un bar, tiene problemas con otro y le pide a un colega que le sujete el cubata. Pues mire, soy abogado. Me vais a perdonar, pero como no se lo contesto, y es como si yo dijera al señor Rojo, lo siento mucho, soy mecánico y me gusta el color verde. Claro, qué más da que sea abogada. ¿Qué tiene que ver? Balbás. Bueno, lo de Rivera, vamos a ir al asunto de su responsabilidad. Ella tiene como principal función de su ministerio, durante 6 años gastando dinero a más de 10.000 millones. Vamos a ver dónde está el dinero, que habrá que auditarlo todo. Ese dinero está en algún sitio, pero no está en el Barranco del Pollo. Que la obra valía 210 millones de euros, una risa para los muertos que hay. 1 millón por muerto, que es lo que deberían ser las indemnizaciones. Repito, la obra costaba 210 millones y no se ha ejecutado. Y sus responsabilidades únicas de esta ministra, además de las bobadas ideológicas que dice que no tiene ninguna consistencia jurídica, ni legal, ni de ningún tipo, es la Confederación Hidrográfica del Júcar, como todas las demás. Son de ella la responsabilidad. Y la segunda responsabilidad es la Secretaría de Estado del Agua, que el secretario de Estado, cuando el día 29 maligno de octubre se designa el caos, estaba en Colombia. Y Rivera, Teresa Rivera, estaba en Bruselas. ¿Pero qué me estáis contando? Si es que es de una irresponsabilidad absoluta. El asunto de que los 3 barrancos, hay 2 más, al lado del Barranco del Pollo, que ya estaba instruido, que eso habría que derivarles vía presas, han tirado 30 presas aproximadamente. Además de, en su periodo, 2.500 millones de euros de costes, para que el río fluya y mate a la gente, porque no sirve para otra cosa, para que el río fluya y mate a la gente, que es lo que han hecho, ¿saben? Y encima les quite los pequeños agua para sus agriculturas, siendo una de las mejores agriculturas de toda Europa, la valenciana, murciana, andaluza, lo sabemos todo el mundo. Vale, también la de Castilla, León y Rioja, Navarra, tal. Pero eso es fundamental, que en el Parlamento Europeo
lo saben mejor que nosotros y no la quieren precisamente por lo que dice Javier Horcajo, porque es una incompetente y a ver si esa incompetencia le va a llevar a Europa por pactos políticos. El pacto político de PSOE Popular está totalmente deteriorado en Europa porque el socialismo solo tiene 100 escaños y el Partido Popular tiene 190, de los cuales la segunda fuerza de Europa dentro de los populares es el Partido Popular Español, ¿eh? No creas que es otro, ¿eh? Y el primero es el alemán, pero porque tiene más escaños, no porque tenga más tanto por ciento, ¿eh? Y Alemania se está cayendo ya su peso de los socialistas. Tiene el 16%, el Schulz este que ha sido un desastre. Pero en enero se vota que se va el alemán ya. El último socialista... En febrero. Sí, en febrero, sí me da igual. Pero ya está muerto. Le pasa como... Votan el 23F. Sí, pero bueno, que le pasa como es un pato cojo ya, que no pinta ni la mosca. Entonces, ¿qué me pasa a mí en casa? ¿Qué pasa con Rivera? Que Sánchez, para él es un gran coste que eso se caiga, porque él, que se queda de único líder europeo con sus 100 votillos sobre 750, nunca ha pintado más con menos votos. Entonces, que la izquierda europea nos venda a todos los demás que son los únicos progresistas es una falacia, una mentira que hay que combatirla todos los días. Y este asunto de la ecología ha sido un invento del socialismo comunista para utilizar tenderetes, pero no tiene nada que ver con la consistencia real y que deben dar los ingenieros, los geólogos, y que ellos no dan. Son simplemente políticos con mucha ideología y con mucha caspa política, eso es evidente, pero que han deteriorado de tal manera el coste en personas que eran 210 millones de euros el coste del Barranca del Pollo. Mira, y la responsabilidad la tienen de no haberlo hecho. Balbás, ¿Y dónde está el dinero de ese asunto? Yo creo que los que han militado en el PSOE tendríais que estar en el infierno, pero así te digo. ¿Por qué? Porque te voy a contar para qué servía la Confederación Hidrográfica del Júcar en tiempo Zapatero, ¿eh? Ahí lo vas a ver. Servía, y lo dice la Guardia Civil, para cobrar mordidas. ¿Y el Tribunal de Cuentas? Para cobrar mordidas. Es decir, que ahí pues hicieron un trabajo y vieron que se desviaban comisiones ilegales a bolsillos del PSOE a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero Rivera estaba en el mando con Zapatero de este mismo asunto. Y esa es la razón por la que aún ahora el señor ingeniero de caminos que dirige la Confederación Hidrográfica del Júcar es un convencido militante que participa en las listas electorales del PSOE. Así que vamos a ser claros, acabemos con esto. Autoridad moral ninguna, ninguna. Cero. Unos chorizos que a menudo pues cuestan vida. Bueno, voy a hablar con rigurosidad. Sí, yo creo que... Sí. No, el rigor déjelo para que Yolanda Díaz, cuando serio. se dirigía a Feijóo, quería hablar de rugosidad, no de rigurosidad. Ahora que la ha perdido, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda, hasta el año 2004 la Dirección General del Agua no se llamaba Dirección General del Agua, se llamaba Dirección General de Obras Hidráulicas. ¿Por qué? Porque era una dirección general dentro del Ministerio de Medio Ambiente encaminada a la ejecución de obras hidráulicas. Cuando digo yo que hay que distinguir entre política hidráulica e hídrica, es muy importante y lo voy a explicar para que todo el mundo lo entienda. Cuando llega a la izquierda, y luego una parte de la derecha también compró el paquete, consideró que había que acabar con las obras porque devastaban el orden natural, había que ir a cierto naturalismo. Y lo que había que hacer era evitar que hubiera pérdidas de agua en las canalizaciones. Eso son las políticas hídricas. Las políticas hídricas de la izquierda no van encaminadas a construir nuevos pantanos, nuevas estructuras de contención, sino que van dirigidas a intentar resolver los problemas de posibles escapes de agua que hay en las tuberías. Eso es la Dirección General de Aguas. Claro, está muy bien. Si además es verdad que se pierde mucha agua por las canalizaciones desde hace muchos años en España. Y eso en Murcia lo saben perfectamente. Gobierne la izquierda o gobierne la derecha. Pero si no se construyen infraestructuras, pasa lo que pasa. Por lo tanto, si desde el año 2004 la Dirección General de Obras Hidráulicas ya no existe, porque no había que hacer ninguna infraestructura. Aquí se trataba de gestionar el agua como un elemento que ya existía y se canalizaba.
Pues si realmente evitamos que se construyan esas infraestructuras, cuando llegue una calamidad de esta magnitud, no habrá ningún tipo de muro de contención, ni soporte de hormigón que pueda contener el aluvión de agua que venga. Esa es la realidad. Por lo tanto, es necesario que haya políticas hídricas, tontos de la izquierda, alguno que compró el paquete de la izquierda, y también políticas hidráulicas. Y hay que seguir construyendo, y hay que seguir invirtiendo, porque si no, volverá a haber otra desgracia natural. Bueno, no solo Teresa Rivera tiene que llevarse el sórdido castañazo que se le ha dado aquí. Hay otros que también, ¿eh? Este papa frita, el canario, Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, que le daba a las mascarillas 10 millones a los de Coldo. Ángel Víctor Torres explica de la siguiente forma algo fundamental para haber salvado vidas: haber declarado el estado de emergencia. La alerta 3, le llaman los técnicos. Claro. La puede declarar el ministro del Interior solo. Una noche de desvaríos en Chueca, va y dice alerta 3. Pero no, cuando no le dejan, cuando no quiere, cuando es una obsesión, como le reveló el propio Carlos Mazón a Feijóo. Feijóo, por lo visto, le llamó, esto lo tenemos por ahí, a ver si lo podéis enseñar. Feijóo le llamó y le dijo, ¿cómo no estás pidiendo el estado de emergencia? Dice, es que me ha dicho el gobierno que no. Es que me ha dicho el gobierno que no, quiere decir lo que quiere decir, que el presidente no quiere, ¿y? Que no le da la gana. Bueno, y el otro se plega. El otro, más tonto no puede ser, claro. Porque algunos en el Partido Popular han salido con una voluntad plegaticia casi desde la cuna hasta la sepultura. Bueno, ¿qué dice el ministro canario? El ministro canario pretende hacernos creer que... Bueno, vamos a escucharle. Lo primero. Sé perfectamente cómo son los niveles ante una emergencia, quién es el director de la misma, cómo se activa y qué hay que hacer. Lo sé perfectamente. Es decir, todos los refuerzos que tiene el gobierno de España para ponerlo a disposición del presidente de turno. Jamás, y lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, se ha pasado al nivel de emergencia 3, por muchas razones. Porque creo que la historia está también para aprender de ella. Porque quien conoce el territorio, lógicamente, son los alcaldes y alcaldesas. Vamos a ver. La razón por la que no se decreta el estado de emergencia, la alerta 3, es porque no se ha decretado nunca. Pero vamos a ver. Ministro canario, es que tienen que pasar las cosas. ¿Ha pasado alguna vez que se han muerto 213, 16 desaparecidas por una riada? ¿A qué viene esa componenda? Si es que les gusta construir unos relatos que algunos se los creerán, es posible, pero estoy seguro que cada vez son menos los que se los creen, porque el relato de Ángel Víctor Torres es para que se hubiera quedado en Canarias, pues enseñándole alguna isla a los turistas ingleses. Vamos a hacer una pausa de publicidad. De tomar por culo. No, es Balbás, es Balbás. ¿Qué vamos a hacer? Es Balbás, ahí está. ¿Qué decías, Balbás? Aquí hay mucha corrupción y que hace falta dosieres. No es verdad, no decías eso. ¿Por qué no? No decías eso. Tengo tres testigos digo que es que un te error van a freír, enorme. Que no se pueden decir esas cosas. Del PP no, bueno, no venga, se pueden decir. A lo que Estaba vamos. hablando de Chueca, creo. Estoy Está hablando de muy Chueca, en hijo, contra... no. A ver, Balbás, estoy muy en contra de lo que dice Ángel Víctor Torres, como estoy en contra de los manejos del Ministerio del Interior, pero es que habráse visto gente tan... Resulta que él, que podría producir un estado de emergencia que le permite coger las grúas de Florentino Pérez y llevarlas mañana a Valencia a ayudar, o movilizar a los bomberos de media España, o lo que sea, y no lo quieren hacer, Se le olvida la cosa y cuando meten esas morcillitas en los decretos de las ayudas, hay una que les interesa mucho, no me preguntes por qué. Mantener al DAO de la Policía Nacional, debe ser un colega del ministro. Y ahí se les escapa el subconsciente y resulta que dicen, como estamos en un momento de emergencia nacional, no se puede dejar que este señor vaya a la jubilación. Hay que retenerle en su puesto donde está en el Ministerio del Interior. Véanlo.
Lo han negado en todo momento, pero ahora el Gobierno reconoce que la Dana fue una emergencia nacional. Así consta en el último boletín oficial publicado por el Ejecutivo. Hasta el momento Sánchez había rechazado ampliar la emergencia a nivel 3. Si necesita más recursos, que los pida. Es decir, declarar la emergencia nacional para hacerse cargo de la situación que no solo asolaba a la Comunidad Valenciana, también a Castilla-La Mancha y a parte de Andalucía. Lo pidió la oposición de manera reiterada. Seguimos solicitando, como hicimos desde el primer día, la declaración de emergencia nacional. Y a lo publicado en el BOE elevan ahora el tono de sorpresa. A mí me parece un insulto el Gobierno alegue emergencia nacional para blindar a un cargo afín, que esa emergencia nacional se le haya negado durante 11 días a las víctimas de esta catástrofe. Este escenario, el de declarar la emergencia nacional, ya estuvo el pasado 29 de octubre sobre la mesa del Comité de Crisis de Urgencia que dirigía la vicepresidente primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero. Activar el nivel 3 le habría permitido asumir todo el operativo, pero argumentaron que no era necesario porque la Generalidad Valenciana ya estaba actuando. No querían arrebatarle el mando a una comunidad autónoma y forzar una especie de conflicto institucional. En un segundo Real Decreto de ayudas para las zonas afectadas por la Dana, el Gobierno también ha aprovechado para colar una nueva medida: mantener en el cargo al actual director adjunto operativo de la Policía Nacional, que deja sin efecto su próxima jubilación al cumplir los 65 años de edad. Pero lo llamativo no es la modificación legal en sí, como que la justificación del Gobierno sea que se aferren a la situación de emergencia provocada por la Dana para no relevarle de su cargo. Bueno, o sea que aquí todos, o casi todos, tienen responsabilidades, tienen dejación de funciones, tienen cosas incomprensibles, grandes agujeros negros en sus responsabilidades al frente de una catástrofe. Eso es evidente, ¿verdad? Dimensionamos la catástrofe, porque fíjate cómo se me ocurre que hay una manera de medir esto. ¿Cuántos coches, o motos, o camiones, o furgonetas, vehículos han sido afectados por esto de la Dana? Y eso nos va a dar idea de la dimensión, sí. Y nos lo cuenta el presidente de una agrupación, Gambam, que agrupa a los que reparan los coches, los que los venden, los concesionarios, todo esto. ¿Y qué dice este hombre? Pues las estimaciones superan los 100.000 vehículos. De hecho, hay estimaciones que alcanzan hasta los 120.000 de unidades vehículos afectados. Desde las primeras horas en las que vimos la dimensión de esta catástrofe, pues hemos estado en contacto con las aseguradoras, con el consorcio, justamente para que sean ágiles, ¿no? Han recibido miles de peticiones y, evidentemente, bueno, pues ya se están empezando a pagar las primeras unidades, a las tramitaciones, y colaboramos estrechamente con el consorcio y con las aseguradoras para que así sea. 120.000 vehículos se calcula que han sido afectados gravemente, porque eso es siniestro total, no sirven para nada esos coches. No, bueno. Y ahora viene la finezza, que dicen los italianos. En política es muy importante la finura, la finezza, le llaman ellos, ¿no? ¿Y qué dice Feijóo? Feijóo llega a hacer una especie de... tiene un papel difícil, porque probablemente hay muchos en el Partido Popular que no lo dicen, pero quieren que Mazón se quede en su casa, que le consideran un personaje ya churrusqueado, y él le tiene que mantener porque no tiene a nadie que poner en relevo, porque es muy duro ahora afrontar en un horizonte corto elecciones en uno de los principales territorios políticos del PP, por tantas las cosas. Entonces ha llegado a establecer una diferencia filosófica que es un delirio. Dice que cuando hay errores humanos, pues estos se pueden disculpar si uno hace acto de contrición y va al Parlamento y ahí pues dice mea culpa, mea culpa, mea culpa y ya. Ahora, si los errores son por falta de humanidad, entonces, pues claro, es que esto... Vamos a escuchar a Feijóo y lo hablamos. ¿Quién reconstruye la vida de al menos 222 personas? Es que ese es el problema, no tiene solución. Y no tiene solución porque la muerte no tiene solución. Por eso creo que hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad. Hay que asumir la crítica, hacer autocrítica. Un error por falta de humanidad también será llegar 2 horas tarde a las reuniones donde tienes que estar cuando se convocan, porque está en emergencia tu pueblo, que es algo que le oigo decir últimamente a Feijóo. Habla de, es que Mazón tiene que reconciliarse con su pueblo. Sí, sí, sí.
pero los errores por falta de humanidad o el reproche por errores cometidos por falta de humanidad también tendrá que ver cuando alguien que has puesto tú en una consejería y que ha sido manifiestamente ineficiente, pues lo has elegido tú. Y cuando lo has elegido tú, también eso es un error de falta de humanidad, porque no has puesto al mejor, has puesto el que te ha convenido. Y jugando así de sucio, pues al final cuando te ponen frente a las contradicciones que da la vida, fracasas colectivamente. Eso es lo que nos ha pasado, Feijóo. Raúl. Bueno, yo creo que has dado un punto muy claro, ¿no? Ahora que se está debatiendo mucho, si ya bajando al caso Mazón, ¿no? Es evidente, y tú has hecho un comentario antes, yo creo que churruscado nunca se puede salir bien de una situación de estas, ¿no? La cuestión es cuándo políticamente conviene exigir la responsabilidad y cómo políticamente conviene exigir la responsabilidad. Desde luego lo que está claro es que, ya te lo hemos dicho esta noche, lo que sería un poco inteligente sería adelantarte a tomar decisiones que impliquen un reconocimiento de responsabilidad cuando esto es, por desgracia, ha sido mancomunada y el resto no lo va a tomar nunca. Eso no implica que por tanto tú no lo hagas, y no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay que tener en cuenta el momento en el que estamos. Ojalá deberíamos... Antes has dicho que Feijóo es esclavo de sus nombramientos. Es verdad. Es verdad. Porque Mazón, al frente de la comunidad, vino por la línea de los que creo que nunca debió rodearse Feijóo. Del antiguo sorayismo, de los antiguos Samper, de los antiguos. Esta gente que, bueno, que piensan que el centro es una ubicación donde natural y que el partido puede vivir en la derecha y en la izquierda en el centro en función de por dónde sopla el viento. Y que creo que históricamente, por la desgracia de Casado y algunos colaterales, pues nos llevó a una situación muy complicada a aquellos que alguna vez votamos al Partido Popular. Es evidente que Mazón tiene que dar explicaciones primero, y las ha dado, pero también personales, y tiene una cosa que se llama responsabilidad política. Incluso de aquellos de que no seas responsable, lo lógico, cuando has gestionado de una manera deficiente, y eso creo que no cabe duda, y no por el hecho, a mí me da mucha rabia que entremos a un debate, o sea, que yo estoy pidiendo, que creo que la carrera política de Mazón como presidente, ojo, la Generalitat debería dejarlo, no ahora, en su momento, pero debería asumir su responsabilidad con los cambios de gobierno que tiene que hacer. Lo que no me parece justo es que estemos en una guerra sobre si la importancia era con quién comía, dónde comía y cuándo comía. Eso es una estupidez. Él está comiendo con quien le diera la gana. Otra cosa es que no estuviera al frente de las funciones y no tomara las medidas y las decisiones que tuvo que tomar en su momento. Si queremos hacer crónica rosa, que hagan crónica rosa, pero con 200 y pico muertos en la mesa me parece una desfachatez y una falta de respeto a los propios ciudadanos que hagamos crónica rosa de cuestiones de mayor calado. En eso tienes toda la razón, no, pero es responsable de eso también Mazón. Sí, es que voy a eso. No solo la prensa, es que voy a eso. También Mazón. Es que es la siguiente línea de argumentación. Cuando yo salgo a dar explicaciones de algo que no debería, en derecho, excusatio non petita, ¿no? Estamos asumiendo que quizá no haya hecho algo bien. Entonces yo creo que lo que no ha hecho bien es por lo que no ha pedido disculpas. Y está pidiendo disculpas o intentando aclarar algo que de per se no tiene mayor relevancia, salvo la que tú le quieras dar. Y por último, y por finalizar, no estoy de acuerdo con que no haya alternancia política ahora mismo, ahora fijo en la Comunidad de Valencia. Claro que la hay, y la hubo. Otra cosa es cómo llegó Mazón a esa posición. La cuestión de fondo, y coincido el momento, es, ahora mismo lo importante es, si no lo he hecho bien, que no creo que se haya hecho, y tengo que pagar, por lo menos tengo una responsabilidad hasta que tome esa decisión de intentar ejecutar. ¿Que ha sido un pardillo? Para mí, con todo respeto profesional, creo que sí. Tú no te puedes responder a tu presidente de partido, es que el gobierno, y ponerte en manos de Sánchez, cuando sabes que te estás poniendo en manos de alguien que es un taúd, que te está engañando, que te está manipulando, y que tenías miedo a que Sánchez supiera algo que tú no querías que se hiciera público. Ese era tu miedo. Y por eso sacrificaste una comunidad, sacrificaste a tu propio partido y largaste todo tu crédito político por la borda. Pues chico, hubiera sido más valiente decir, pues sí, estaba comiendo con tal persona, me despisté y cuando tuve que tomar decisiones me sobrepasó el proyecto y no supe tomarlos. Y por eso pido disculpas y por eso me voy.
Para mí, esto es una persona, para mí esto es un político y para mí es lo que espero de un dirigente del Partido Popular. Pues no lo vas a encontrar en yo es lo esta que espero. crisis. Pero una formulación muy breve de la cronología. Alguien dice, no llegó a tiempo a la reunión de emergencia porque estaba en un cumpleaños. Y él dice, no, eso no es cierto. Salgo al paso de eso porque estaba en una comida de trabajo. Muy bien. La prensa se lo cree, lo chequean algunos. No estaba en la agenda oficial. Ah, pues entonces, como no sería una... Bueno, no. Entonces él vuelve a producir material rosa. No, bueno, es que estaba comiendo con una periodista bastante mona. Lo mismo. Para ofrecerle la dirección del canal de televisión autonómico. Pero bueno, vamos a ver, Mazón. Bueno, no. ¿Pero tú te crees que el presidente de la autonomía tiene que andar por ahí ofreciéndole a los periodistas la dirección de un medio de comunicación? Pero si eso es de la España profunda, de los Botejara. Pero hombre, tú no tienes un propio capaz de reunirse con esa señorita o señora y decirle, ¿le conviene a usted esto? Porque además parece que le dijo que no. Y eso le justifica hasta las 5, no hasta las 7. Que hay 2 horas por medio no justificadas. O sea que Mazón no ha estado a la altura ni en el día de autos, ni en la explicación de lo que sucedía el día de autos. En inglés, so what? Vamos a ver. Vamos a ver, lo que hay que hacer aquí, si el PP tiene 2 dedos de frente, es repartir manual de resistencia, unas copias chungas, entre la militancia. Si Mazón se va, se lo come entero el marrón. Entonces ahora estamos en la política. Lo que tiene que hacer Mazón es, habiéndolo hecho mal, agarrarse al sillón pero lo que tiene que hacer el PP, si tuviera 2 dedos de frente, es empezar a darnos el cronograma de la actividad de Sánchez paralelo al de Mazón. Cuando Mazón estaba comiéndose el tiramisú, Sánchez estaba en Bollywood y le informan, se le acercan y le dicen, hay muertos en la Dana. ¿Qué es lo que hace? Sigue abanicándose en Bollywood, en la India. Está durante 8 horas luciendo el palmito por la India. Ya ha vuelto Mazón, se ha comido el tiramisú, ya ha mandado a casa a la periodista. Y Sánchez sigue con el chisme de la India. Se sube a un avión, que lo pagamos nosotros, porque llevaba 2. Está 8 horas de vuelo, 7 horas de vuelo. A las 7 horas de vuelo, después de cenar, pero como un búfalo, va y le manda el primer mensaje a Mazón. Entonces aquí, cierto que Mazón no va a ganar el premio Nobel, pero ¿cómo lo va a ganar con las cagadas que ha hecho? Pero si ahora se le ocurre marcharse, no es que no haya sustituto, es que se come el marrón entero. Manual de resistencia, se tiene que agarrar al sillón, comerse lo que le ha tocado y saber que su carrera política estará siempre tiznada por eso y no mires al espejo. Pero aquí a quien tenemos que pedir oportunidades será al Tito Sánchez, digo yo. Y después vamos a ver que Sánchez, yo recuerdo muy bien, porque entonces vivía en Estados Unidos, después viajé a Afganistán, cuando se acercan a Bush en una escuela de Florida y su jefe de gabinete le dice al oído, le susurra, se ha producido un choque de un avión contra las Torres Gemelas. Bush, que lo habréis visto ridiculizado 100 veces en los programas de Fahrenheit, Michael Moore, hay 40 segundos en que se queda atónito. Yo cubrí esa historia y se queda, no sabía qué hacer, y mira a los periodistas al fondo de la sala que están mirando en los teléfonos la noticia. Sigue durante 2 minutos y 12 segundos leyendo La ratita presumida o el libro infantil que leía, no lo lee porque lo tiene hasta del revés, se levanta, se va a una sala, a la biblioteca, y a la media hora manda un comunicado. O sea, Bush, que ha sido estigmatizado por su comportamiento en ese momento, tarda media hora en hacer el primer comunicado a la nación. Sánchez se pasa 11 horas abanicándose y haciéndose fotos cuando la gente moría. Entonces, o ponemos el acento donde está, o es que somos bobos, Yo creo que el acento hay que ponerlo en todos los sitios, ¿eh? Porque si no, pecaríamos de sesgo y pecaríamos de poco objetivos. Entonces bueno, voy a explicarlo. Yo soy poco equilibrado. Pero vamos a ver, no. En primer lugar, la responsabilidad de Sánchez es evidente. ¿Cómo estuvo 11 horas desaparecido y además reaparece de una manera tibia, que yo estoy pensando ya que estaba comprobando el cálculo político que estaba haciendo? Pero vamos a hacer otro ejercicio. Imaginemos que no hubiera pasado nada en Valencia, ojalá, y solo hubiera pasado en Castilla-La Mancha. Y solo hubiera habido 7 muertos en Castilla-La Mancha. Nadie está preguntándose con quién comió ese día García Paje, ni si las alertas funcionaron, que tampoco las hubo.
pero es que es verdad que la Comunidad Valenciana está tapando la Castilla-La Mancha. Y respecto a Amazon, voy a añadir algo más a tu relato, porque me parece patético. Es que se llegó a decir, y no sé si por él, que había estado comiendo con el presidente de la Confederación de Empresarios Valencianos, que tuvo que salir el presidente de la Confederación a negarlo. O sea, ¿cómo podéis decir que ha comido con uno que no lo ha comido? Es que el nivel es de tal infantilismo, es como al niño que le pillan habiendo roto un vaso y dice, yo no he sido, ha sido el otro. Pero por el amor de Dios, que sois responsables políticos. Y dos, uno puede tener una comida de trabajo. Las comidas de trabajo de un presidente no duran 4 horas. No duran 4 horas. Y 3, tú no puedes ofrecer el puesto de presidente de Apunt porque ese puesto se nutre y se provisiona por concurso. Tanto esto es de la España de hace 100 años, de Caños y Barro, de Cañas y Barro. Y dicho eso, vamos a ver, respecto a la famosa frase, hay que distinguir entre errores humanos y los errores por falta de humanidad. Yo es que tengo de verdad que aplicar cierto principio semiótico para entender la diferencia entre error humano y error por falta de humanidad. Yo es que me cuesta a veces entender algunos mensajes, ¿no? Pues fíjate, yo soy todo lo contrario. Yo lo que creo que no se debe, desde luego, perdonar es el error humano. Y voy a decir por qué. Porque la falta de humanidad, si se considera como un problema de impostura dialéctica, de no haber estado correctamente en un momento determinado, es simplemente un problema de soberbia, es un problema de vanidad, es un problema de mal mensaje. El error humano es el que lleva a que haya 230 muertos. Ese es el error que hay que penalizar. No la impostura dialéctica, ni la impostura sentimental, ni la impostura gestual de si uno sale muy chulo, si uno no sale muy chulo, si uno sale aparentemente impostando un acto de contrición, que a mí me da igual. Mira, aquí han pasado 3 cosas curiosas. La primera, la gente en todas las redes sociales y todo el mundo se dedicaba a analizar cómo había sido la respuesta de la famosa visita de los reyes. Entramos ya en lo que es la democracia gestual, lo sentimental, cuando yo pensaba si lo importante es lo que ha pasado 6 días antes. O sea, a mí que uno se ponga con el paraguas, se agache, no, que está muy bien, pero al final la gente se queda con eso. No, pero está muy mal la consejera. La consejera esa es una impresentable que tenía que haber presentado su dimisión el primer día. El primer día, por falta de vergüenza. Y bastaría con ver lo que subía a las redes sociales esta señora antes de ser consejera, para darse cuenta que no estaba capacitada para llevar ninguna consejería, como tantos otros que hay en ese gobierno y en otros gobiernos, que son puros niños, pura gente que no tiene ningún grado de madurez. Pero no, pero resulta, a mí eso casi es que me da igual. ¿Que es una insensata? ¿Que es una inútil? Será. El problema es lo que pasó. Ojo, que no pongamos el dedo dirigiéndonos a la luna y tapemos todo el cielo. Los errores humanos son los que han llevado a que haya 220 muertos. Los errores de humanidad han llevado a demostrar una vez más que tenemos a los más paletos y a los más mezquinos ocupando puestos de responsabilidad política. Pero lo que hay que descubrir es quién tuvo la responsabilidad. Y el concepto de responsabilidad no solamente es jurídica, sino también es política. También es política. Por eso decías muy bien, Horcajo, que cuando se ataca, y digo atacar, en pleno uso formal de la palabra, a Rivera, yo no tengo que esperar que esté imputada, que eso es una manifestación jurídica, porque hay una responsabilidad política inmediata por los actos que no hizo, que no llevó a cabo. Por eso, precisamente, ya es un error de libro. Como le gusta decir a Pedro Sánchez, ya sustanciada. Dice que irá al Parlamento a discutir de esto para sustanciar. No, no hay que sustanciar. Lo básico ya está sustanciado. Bueno, y ahora quiero que os sulfuréis, hasta Balbás se va a sulfurar cuando escuche, ¿qué opinaba un Pedro Sánchez en la oposición cuando hubo unas inundaciones del río Ebro en Zaragoza? Escuchadle. Yo lo que me gustaría es que el presidente del gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Y mi pregunta es, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro? Mucho coño, no sé qué dirá la pichona, demasiado me parece a mí. Balbás, para que veas que esto es hablar mal es una condición casi propia Eso es el año 17, de los líderes ahí, ¿no? del PSOE. Eso es el 17 o 16. Venga, ¿no? adelante, del 15, 2015. Bueno, yo creo que la clave del asunto de Valencia no es en la totalidad mazón. No creo ni que sea el 25%. En primer lugar, porque no tenía ningún medio personal. Los 35.000 militares que había disponibles estaban al mando del ministro de Defensa de España, el cual con el de Interior podían nombrar, dar como
alarma 3 automáticamente, sin Consejo de Gobiernos ni sin nadie. Y ya no te digo Pedro Sánchez, automáticamente tiene la obligación de proteger a la gente, según en toda la Constitución española. Es un deber de omisión de socorro. Se diga lo que se diga. Mazón, pues muy bien, pero si no tenía ni medios. Tan pocos medios tenía que no tenía 2 secretarios de su gabinete, de los 100 asesores que tendrá allí, que hubieran ido donde estuviera, que ellos sí lo debían saber, cogerle de los pelos, no de otra manera. Oye, Mazón, vete a hablar ahora mismo a la televisión. Ese es un error enorme administrativo. Cogerle de los pelos y llevarle. Dice, tú eres tonto, porque vas a durar 10 minutos. Y no creas que, como no estés en condiciones, pero no por nada, sino porque ha sido la derivación lógica del PSOE por responsabilidad, como organizarle una manifestación de 60.000 tíos en Valencia, que la podemos organizar nosotros, tampoco es para tanto, y decir que ha sido 120.000 porque tenía el delegado del gobierno, y todas sus televisiones, bla, 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 bla. Y Teresa Rivera en Bruselas, y el secretario de Estado en Colombia, y Pedrito Sánchez en la India bailando. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, entonces, ¿eso tiene importancia? Pues la justita, la que tiene es toda la responsabilidad que tiene el gobierno de no haber mandado allí el primer día al menos 20.000 soldados, porque se ve la magnitud. Según ellos estaban haciendo la votación absurda de la televisión española, que nos cuesta 1.100 millones de euros, ten en cuenta que la presa esta costaba 210. Solo lo de cada año en televisión son 1.100 por apoyar a Sánchez, y que no les oye casi nadie, porque cada vez menos ya. Entonces, ¿qué es la cuestión ahora? La cuestión ahora más importante está en Europa, no está en otro lado. Eso es el mando. Si se consigue, que se puede conseguir, que Rivera no sea vicepresidenta, es un palo político de enorme magnitud para Sánchez. Y no perdamos el tiempo con las bobadas estas que dice el Miguel Tellado y el portavoz del PP, que no saben ni dónde llegan. Esa es la matriz del asunto. Bueno, déjame hablar un minuto, si llevo hablando medio. O sea que... Balbás, voy a ir al cielo. Yo iré al cielo, los socialistas irán al Sí, pero llevo hablando minuto y medio, otros han hablado 7 minutos seguidos. Minuto y medio llevo hablando de este asunto. Venga, vale. Habla. Gracias. ¿Qué dice Pedro Sánchez sobre el cambio climático? Es muy interesante que ustedes lo valoren. Este no sabe quién es el padre Cabanillas, desde luego, no. España acaba de sufrir, como bien ha dicho, uno de los mayores desastres climáticos de su historia. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí, para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático y de que el cambio climático mata personas. Bueno, muerto ya. Balbás, que estamos en directo. Seguimos en directo. Vale. Begoña Gómez. Vamos a cambiar aquí de tema. Porque Balbás va a seguir hablando de Europa. A ver cómo se lo voy a poner difícil. Begoña Gómez. ¿Qué dice Begoña Gómez o qué lee Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid? 2 cosas extraordinarias, vean. Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad. Es en el 2020, cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria. Una cátedra extraordinaria que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y además no remunerada. Vamos a irnos a publicidad. Digieran la información y luego la comentamos.
Yo os lo digo muy a menudo. Hay una manera para hacer que las ideas, vuestros anhelos, vuestras maneras de querer impulsar un giro político en este país, pues no se difunden con la rapidez adecuada. La mejor manera para hacer que prosperen vuestras ideas y la compartan más ciudadanos, y por lo tanto la sociedad española se impregne de ella, es ayudar a un medio de comunicación con el que compartís buena parte de esas ideas. 100% no, eso ni en los buenos matrimonios, no. Pero un porcentaje elevadito sí, y si lo pensáis, llegaréis a la conclusión de que esa es una buena manera para hacer prosperar vuestras ideas. Y entonces os haréis miembros del Club de Amigos del Toro TV. El Club de Amigos nos envía hoy a Paula Cruzado para que nos cuente más detalles. Hombre, estoy muy contenta de estar aquí y de poder, bueno, animar a todas aquellas personas que nos están viendo a que ya está finalizando el año y para colmo, con todo lo que tú has dicho, hace unos días han elegido a los 11 consejeros de Radio y Televisión Española todavía para, como dice el Gobierno, enfangar un poquito más la información. Entonces, como siempre decimos, os necesitamos que nos ayudéis. ¿Cómo nos podéis ayudar? Hay dos formas muy fáciles. Una es haciéndose socio del Club de Amigos del Toro Televisión y la otra es hacer donaciones puntuales. Mucha gente nos está diciendo, ¿pero esto cómo yo me puedo beneficiar de pertenecer al Club de Amigos? Pues se van a beneficiar porque el Club de Amigos pertenece a una fundación y es lo único que ha hecho el Gobierno bueno en este 2024, que ha sido pues, aumentar los porcentajes de desgravaciones para las fundaciones. De las donaciones que se hacen a la fundación. Correcto. Ellos se beneficiarán en un porcentaje de lo que hayan donado. Correcto. Las cuotas de los socios se consideran donaciones, por tanto, los 250 primeros euros de que aportéis al Club de Amigos os desgraváis el 80%, repito, el 80%, es decir, 250 euros, te desgravas 200 euros. Los 50 euros es la cuota que te quedaría anual. ¿Cómo mola? Nada. O sea, eso se lo cuelgas a María Jesús. A Marisú Montero, que eso lo que lo pague Montero. Claro, porque además, si no hacemos esto, el Gobierno se queda muchísimos impuestos nuestros. Entonces, claro, es fundamental que lo conozca la gente y que lo lleve a cabo. Hay mucha gente que es socia y nos está diciendo, ¿y qué puedo hacer para beneficiarme de esa desgravación? Pues hay gente que está aumentando la cuota o está haciendo aparte una donación puntual para llegar a esos 250 euros. Entonces, con cualquier duda, que la gente nos llame, que la gente nos escriba el correo del Club de Amigos. Hay gente que también nos ayuda con más de 250 euros. También hay desgravaciones que han subido el porcentaje para personas físicas y para personas que tengan una empresa y quieran dar de alta su empresa. Para todo hay desgravaciones y hay beneficios en el Club de Amigos. Bueno, ¿y a qué nos convocáis? Pues os convoco el viernes 29 a todas aquellas personas que nos estén viendo en Murcia. Estaremos el próximo viernes 29 a las 8:30 de la tarde con don Luis del Pino, don Julio Ariza, don Javier Borrego y José Ángel Antelo en Debates en Libertad. Es un formato que nosotros queremos debatir y saber qué piensa la gente, sobre todo en libertad. Y luego disfrutaremos de una cena maravillosa entre amigos. Muy bien, pues dicho queda. Muchas gracias, Paula, por la visita. Continuamos con Más se perdido en Cuba. Así es que su inmensa valía, sus años de formar a gente en la privada y en la tercera economía, ahí eso no sé para qué se forma, pero bueno, no remunerada, ángel de la guarda de todo esto. Una maravilla, una maravilla. Eso sí, no me hagan preguntas, que lo que leo ya me empieza a despistar y igual reconozco algo que no debería, ¿verdad? Rojo. Yo en este asunto, en la parte mediática, que es la que más me apasiona, me he confundido. Yo pensé, al ver que inicialmente Sánchez llevaba a Begoña a un mitin y hacían aquello de Free Begoña y las pulseras, que la táctica que iban a tomar en este asunto era, fieles a su estilo, anchas Castilla. Vamos a pasear al personaje y vamos a hacer... Pues si habéis fijado, ha habido fases. Por lo tanto, eso lo que refleja, en mi opinión, es que en la Moncloa no les cabe un cacahuete a martillazos. O sea, no saben por dónde salir. O sea, no saben ni qué hacer. Porque al principio, Free Begoña y a los mítines, después la ocultan, después cuando va a testificar, que yo pensé que irían de la mano y allí muy puestos, nos montan un
bueno, inimaginable, es decir, ni Stalingrado. Como ahí en la Asamblea. Bueno, y en la Asamblea igual, pero 50... en el caso de Plaza de Castilla es que no te lo puedes imaginar. Es decir, han puesto multas a gente por cruzar la calle, multas de 600 euros, pero a paisanas. Una persecución tremenda, te piden la documentación. Y entonces yo creo que sí están perdidos en este tema, que por fin han asumido y tienen claro que se lo van a comer. Y ahora la táctica es alargarlo y alargarlo y alargarlo hasta que cambie el régimen, porque no les queda otra. Y no se me ocurre otra cosa. El comportamiento de ella el otro día ahí, muy estudiado, muy leído, muy puesto, pues no tiene un pase. Las preguntas que le hace la representante del PP son devastadoras, devastadoras. Garcés. Bueno, como creo que ya hemos llegado al domingo, ya están todos los niños durmiendo, quiero recordar que la primera persona que yo reconozco en las cartas de amor que llamaba pichona a su mujer era Fernando VII y era a María Cristina de Borbón, y no voy a recordar por qué la llamaba pichón y los problemas que tenía Fernando VII a la hora de poder fornicar. En otras cosas, no le llegaba la sangre a la cabeza porque se le quedaba en otro miembro, otra parte del cuerpo. En segundo lugar, lo que hace Begoña Gómez es un ejercicio absoluto de grosería intelectual, y voy a explicar por qué. En primer lugar, ella dice que se niega a declarar cuando ella suelta un monólogo político. Vamos a ver, tú colocas ahí tu discurso, tu mensaje, que por cierto te ha elaborado alguien, no sabemos si de Moncloa o no, ya me imagino que analizaremos la colaboración permanente de los equipos de Moncloa pagados por todos los españoles, cuando esto es un tema absolutamente privado, y ella dice que no va a declarar, habida cuenta de que su situación y su posible implicación penal pues le evita o le impide tener que hacer algún tipo de declaración. Y en segundo lugar, utiliza un argumento torticero muy propio del feminismo pardo que nos caracteriza en los últimos años, es decir, yo he estado haciendo lo mismo que hacen muchas mujeres a lo largo de los últimos 20 años. Mentira. Mentira, Gómez, mentira. Desde Santurce a Bilbao es mentira. Porque no hay una sola mujer en este país, de las trabajadoras de verdad, que hayan montado una cátedra con tu formación, sin tener ninguna titulación. Yo pido a cualquier mujer que tenga la misma no titulación de Begoña Gómez que escriba al Instituto de Empresa o a la Complutense para que le den una cátedra. Por lo tanto, tú no representas a las mujeres de este país. Tú no representas a algunas socialistas y algunas a lo mejor otro partido político que también se benefician. Pero de esas a lo mejor sí. Pero a la mayoría de mujeres de este país, las que nos ven aquí en este programa, tú no las representas. Porque ninguna de esas mujeres accedió a una cátedra sin ningún estudio. Por lo tanto, evita colectivizar a las mujeres para defenderte. No te escondas bajo un feminismo pardo cuando tú eres precisamente la antítesis del feminismo. Yo quiero a las mujeres que por medios y por capacidad propia han conseguido superar, incluso con muchas trabas, y a veces con machismo estructural. No digo que no, pero tú te has beneficiado de tu condición de mujer del presidente del gobierno. Y hay que ser muy ruin y muy mezquina para, en nombre de las mujeres de este país, decir que tú representas a las mujeres de este país. Raúl Ramírez. Bueno, pues yo creo que es que esto enerva porque yo creo que no solamente como mujer, que estoy de acuerdo contigo, hay más cuestiones, se han debido sentir insultadas, porque a mí me parece que ha sido pues, un insulto al feminismo del país, que ella tanto defiende, y a las mujeres en general. Pero además es que, fíjate, que yo creo que Begoña Gómez, yo no estoy decepcionado por su declaración. Yo estoy muy optimista porque es que la puesta en escena, como decía antes Rojo, bien llevada, era la puesta en escena de un culpable. Y voy a decir por qué. Lo primero, su color negro, ¿no? Con ese rictus y esa voz apagada, que más allá de querer dar pena o intentar dar pena, escondía un miedo escénico y sobre todo un miedo a que las preguntas, que coincido fueron concretas, certeras y muy al detalle, que no te permiten salir, que es un sí o es un no, y cuando no contestas es un sí. Por lo tanto, ya sacamos una declaración de una pregunta bien formulada. Por eso el PP, cuando quiere y cuando se lo propone, incluido Vox en este caso, que también estuvo muy bien, son capaces de hacer preguntas cuyos silencios son positivos. El segundo es que parecía que estamos ante la adoración al Sanchísimo, más que al Altísimo. El contexto donde ella se amalgama como una víctima con un documento. ¿Cómo voy a creerme, Begoña, que tú eres capaz de haber asesorado a no sé cuántos miles de empresarios que dices durante tantos años si eres incapaz de memorizar un speech de apenas un minuto? Porque es que los 4 mensajes que dio eran 4 mensajes escritos que no hace cualquier persona con un mínimo intelectual
de EGB en aquella época, incluso es mucho, se hubieran memorizado y hubieran mirado y no tener que estar continuamente ocultando bajo el flequillo. O sea, la puesta en escena 37 veces, mira el papelito. La puesta en escena es de absoluta culpabilidad. Ni que decir tiene, yo creo que Lobato fue en la última intervención pública que va a tener como representante del PSOE. No solamente porque esté cuestionado, sino porque quiso enmendar su plana con la adoración al Sanchísimo y encima la deja plantada porque llega tarde a recogerla en el protocolo que habían implantado en los ascensores y tuvo que ir el resto de la manada de palmeros socialistas a no dejarla sola en ese acompañamiento ante el altar del Santísimo que estaba declarando. Es decir, Begoña, creo que la expuesta en escena ha sido horrible para tus intereses, horrible para los de tu marido, pero sobre todo has dejado claro dos cosas. No solamente no eres igual que 3 millones de españoles que intentas llevártelas a tu lado, sino que las ofensas a ellas, aparte por lo que ha hecho mi compañero Garcés, vienen por más motivos. Begoña, sin oficio ni beneficio, toda la vida viniendo de donde viene es la gestión de negocios, porque hay que recordar que el patrimonio que disfruta esta señora, que ha decidido no invertir en formación ni en trabajo, venía de gestionar saunas gays, que no digo que sea legal en ese momento, pero digamos que muy moral no parece que sea. Cuando luego tu propio partido y el de tu marido prohíbe la prostitución, y va el Tito Berni a celebrar a una casa putas, hablando claro. Es decir, las incoherencias, ¿cómo te puedes ver representada con las mujeres? ¿O qué te crees que en este país no hay mujeres que se levantan a las 6, que tienen que estudiar según trabajan para labrarse un futuro profesional, que tiran adelante de su familia? ¿No se te cae la cara de vergüenza detrás del flequillo de intentar semejarte a ellas? Tú que lo tienes todo dado desde la cuna y mira por dónde, donde no se pega un palo al agua en tu vida, donde no has estudiado, donde no te has formado, donde no has trabajado, y te intentas asemejar a todas los millones de españolas que se parten el pecho, hombres y mujeres, por salir adelante con sus hijos, estudiando, buscando trabajo. Hombre, no insultes de esa manera. Yo como ciudadano, pero solo como mujer, me sentiré absolutamente rebelada. Por tanto, yo estoy satisfecho y con esto concluyo, creo que la no declaración fue una declaración positiva, creo que efectivamente, estoy de acuerdo con mi compañero, están interiorizadas, el momento va a ser el cuándo y el cómo, pero está interiorizado que este relato ya no tiene salida natural más que la culpabilidad. Lo que vamos a ver es de cuántos delitos somos capaces de demostrar que eres responsable, no si eres los responsables, de cuántos somos capaces legalmente o sea, y sobre todo te has quemado innecesariamente tú sola en la hoguera. Y me parece muy bien, como en este caso, igual que gritamos una cosa que estamos nosotros, la profesionalidad de las dos personas intervinientes, tanto el de Vox como el Partido Popular, con preguntas concretas donde sabíamos que no ibas a declarar y tu no declaración implica tu culpabilidad. Bueno, hay una cosa que ella dice, no, es que todo esto eran cosas no remuneradas, no remuneradas. Vamos a ver lo que ha publicado la prensa y yo entre creerme a Begoña y creerme a la prensa, pues me voy a creer a la prensa, ya me perdonaréis, ¿no? Resulta que cobraba 140 euros por hora. Eso no lo cobra nadie dando ningún máster en ninguna parte. Y en la Complutense, menos todavía. Recibió 3.640 euros por 26 horas de docencia teórica y otros 3.080 por el resto. Además, cobraba por codirigir la formación, cobraba por leerse cada trabajo de fin de grado y además cobraba por asistir a los exámenes del tribunal que, claro, no eran muchos alumnos, eso también es verdad, pero cobraba por ir al examen, ¿eh? No está mal. Contradice fundamentalmente eso de que ella lo hacía gratis et honorem. Balbás. Bueno, yo vi la intervención entera. Fue bastante aceptable los 2 minutos de disculpa de la nada. Bueno, en el fondo, Begoña lo que tiene es una formación de grado secundario. Es justo como se llama, primaria y secundaria. No hay más. Todo lo demás, cuéntate lo que tú cuentes. Hay que tener papeles, los que hicimos grado de económicas, máster, lo que tú quieras, pero hay que tener los papeles. Miembro del ROAC, pues del ROAC. Miembro de abogado del Estado, pues la oposición. Secretario, inspector de Hacienda como nuestro amigo. Garcés, pues inspector de Hacienda como Garcés. Y se ha acabado. Todo lo demás son peliculillas, esos son 2 minutos. No estaban mal leídos por algún asesor de los 1000 que hay allí en Moncloa, o sea, bueno. Pero eso sí, la puesta en escena de la del PP y la de Vox
impresionante. Grado a grado, todas las irregularidades del asunto, con periodo, con tal. Claro, y al no contestar, parece que hay culpabilidad de Begoña. Y la de Vox, brutal también. Es que estuvo perfecta. Toda la dicción, todo el grado de días, de irregularidades administrativas y tal. Y luego sí, vino un tonto que era no sé si va a seguir decano de la Complutense. O sea, nunca ha habido un tío más inepto en la vida, ¿sabes? Decía que sí, luego que no, es que me he confundido, pero eso sí, o sea, claro, esto es alucinante. Él, bueno, ya se retiró y ya dijo que es que no sabía bien si lo había dicho de una manera y esta otra contradice a lo que quería decir. O sea, bueno, eso lo dijo él. O sea, esas son las dos, tal. Luego cuando empezaron a hablar comunistas de circo, pues eso ya apagué el ordenador y lo siguiente, en vez de empezar a decir las sandeces que decían, pues tampoco la defendían, ¿eh? Tampoco la defendían, pero se metían con sus cosas de la derecha, extrema derecha y las tonterías de siempre, cuando lo único que hay aquí es que ¿dónde está la pasta? Si es que aquí... Bueno, pero es gracioso el rector, cuando, bueno, quería ser gracioso, cuando dijo, le preguntan ¿dónde es la reunión? Si cualquiera que ha ido a la Moncloa, no es posible, o sea, no cabe margen para la confusión. Tú sabes por dónde entras y sabes por dónde sales. Aunque seas más tonto que Pichote, ese que se cayó de espaldas y se rompió el cipote, de verdad, aunque seas más tonto que Pichote, tú sabes por dónde entras. Y le preguntan dónde es la reunión. Y dice, en plan gracioso, que a mí me parece que era para sancionarle. Dice, yo es que me pierdo hasta para encontrar el cuarto baño de mi casa. Pues está todo dicho. ¿Y usted es rector de la Complutense? De la universidad más grande no me digas. En alumnos me pierdo de España. Para encontrar el cuarto de baño de mi casa. Es verdad, debe ser. Y se confundirá. Esta no es mi mujer, me he tirado al perchero. Para claro. encontrar a Begoña se tumbará el perchero. Un figura, porque la encontró y vaya si la encontró que le va a costar el cargo. ¡Hombre! Y el oprobio absoluto del mundo universitario por generaciones, al tal Goyachi. Bueno, tenga en cuenta el estratega, el que le dice a Begoña, vete de negro, vete y habla lo justo, lee esto que si no te lo mínimo que lees tal. Ese tiene que tener en cuenta una cosa, y se la voy a regalar desde aquí. La prensa tiene paletadas de información, paletadas de carbón, para darle a la locomotora más intensidad o menos intensidad según convenga. ¿O qué te crees, estratega? Que es casualidad que haya salido todo el prontuario de correos de una directora general de presidencia del Gobierno de España. Es que me dice Begoña que te agradezca el envío de la pasta, pero que el mes que viene vas a tener que doblar el diezmo, porque si no, aquí vas a quedar fatal. Presidencia del Gobierno, Moncloa, pa'lante. Lamento, me dice Begoña que te diga que lamenta mucho que hayáis reducido la aportación a la cátedra. Y luego esas gilipolleces que enlazan en ese lenguaje que no significa nada. No, porque esto será un paso decisivo hacia la economía circular del mundo, el mundo en llamas que luego producirá la... No, hoy la estratosfera de todos estos, los hippies modernos les vamos a llamar. Sí, pero eso en un correo con membrete de presidencia del Gobierno es un escándalo formidable. Y es una prueba. Una señora que la pagamos todos, malversación de fondos públicos en definitiva, la pagamos todos, es directora general de presidencia del Gobierno. Señores de Reale, nos apena que nos digan que nos bajan a 40.000 lo que fueron 120.000. Piénsenselo bien, ¿eh? Presidencia del Gobierno. Esto es contribuir como funcionario a un chantaje, desde mi punto de vista, pero yo no conozco la función pública como tú, Mario. Y yo he sido además asesor en Moncloa y conozco cómo funciona la estructura interna del gabinete de un presidente del Gobierno y esto es muy grave, esto es extremadamente grave. Quiero recordar que hace unos años una ministra noruega, si no recuerdo mal, por comprar 20 euros de su anticipo de caja fija, unas compresas o unos pañales, tuvo que presentar su dimisión. En este país, una directora general que cumple una función evidentemente de interés público general,
decide hacer una gestión por cuenta de la mujer del presidente del gobierno para una actividad privada y todavía no ha presentado la dimisión y nadie la ha cesado. Por cierto, la Fiscalía General del Estado está también para este tipo de situaciones, donde el delito hay una evidencia inmanente de una conducta reprobable desde el punto de vista del derecho penal, y aquí nadie hace absolutamente nada. Y luego otra cosa, que quiero que quede claro para los espectadores. Cuando un funcionario que llega a la condición de director general en presidencia del gobierno manda un correo con el logo oficial de presidencia del gobierno, es que quiere hacerlo así. No es que se le escape, ni que tenga ahora en el dentista. No, no. Es que lo que quiere es que al que recibe el correo se sienta allanado y se sienta que alguien, cuidado con a quién le estás diciendo tú que no. Eso no es. Sí, sí, es así, es así. Es así y además es que te sientes absolutamente amedrentado si lo haces así. Si tú recibes un mensaje a través de un correo electrónico o una llamada telefónica de una persona que llama desde el gabinete del presidente del gobierno, yo me acuerdo que hasta los ministros se ponían de pie si llamábamos nosotros, porque consideraban que era una orden inmediata del presidente del gobierno. En mi época con José María Aznar, era inmediato. Pues imaginaos un particular, una empresa que recibe de pronto un ucase, un mandato o recibe una llamada telefónica de alguien que dice o que representa a la presidencia del gobierno o envía un correo evidentemente con eso. ¿Me permites una anécdota de mi época de gabinete? Le voy a contar una cosa de unas monjitas, para que veáis cómo actúa la gente, ¿no? Me acuerdo que había unas monjitas que nos enviaron de pronto una carta al presidente del gobierno pidiendo que incrementáramos la aportación en concepto de no sé qué ayuda pública que se daba a las monjitas, y acababa la carta diciendo: usted es el mejor presidente del gobierno que puede tener este país. Bueno, me acuerdo que la documentalista vino a verme y dice: te voy a enseñar otras cartas de hace 20 años. El contenido era el mismo, dirigido a presidentes del gobierno anteriores, y siempre acababa diciendo lo mismo: usted es el mejor presidente del gobierno que puede tener este país. La verdad es que la correspondencia en Moncloa es, desde luego, para tenerla en consideración. Y un día podría contar múltiples anécdotas de lo que se recibía fundamentalmente, porque nosotros, al menos yo, y desde luego la gente que estaba a mi lado, yo estaba con Román Escolano, éramos impecables desde el punto de vista de lo que era la gestión de cualquier correo y de cualquier llamada telefónica. Yo quería poner, es que esta historia que estamos contando nos sonará ya, es que esto es muy del Partido Socialista, pero sí que son unos cutres. Es que hasta para intentar robar como lo hacen, que roban mucho, hay que tener cierta formación. Sí es que son cutres. Os sonará lo de querido Emilio, ¿verdad? Estimado Emilio, si es que esto viene de entonces, que no nos extrañe. Pero es que para mí, muchas veces en política y sobre todo en un juzgado, no tienes que tener peligro, no tienes que tener tanto miedo, y en este caso una aclaración, ante una asamblea de Madrid, no tienes que tener tanto cuidado con lo que tú dices, sino lo que puedan decir tus amigos, que son los primeros que te meten en líos. Y gracias a Dios y gracias al catedrático, le ha hundido en auténtico fango con 2 frases, solo con 2 frases. La primera es cuando le preguntan: señor rector, señor rector, ¿usted recuerda de las 54 cátedras extraordinarias otorgadas en España el año anterior? ¿Cuántas tienen un perfil semejante o parecido al de Begoña Gómez? Sí, ninguna. No recordaba la entrada y la salida, pero eso sí lo recordaba. Y luego viene una segunda pregunta, ya con esa te acaban de poner la cruz encima, pero es que viene una que ya remata, que les dicen: oiga, ¿y usted cómo, hablando de, usted recibe, usted sabe que esta señora es la mujer del presidente, ¿y usted no comprobó su formación? Dice: no, yo la verdad es que no caí en que tenía que revisar la documentación de alguien que propone ser catedrática. ¿Cuántas veces usted o el comité que evalúa la concesión de una cátedra no pide la información? Dice: ninguna. Con estas 2 le acaba de enterrar en vida. Es decir, muchas veces es mejor declarar tú, y perdón la expresión, es mejor cagarla uno que la cague por ti. Porque esto ya no tiene solución, no tiene alternativa, te acaban de poner en el centro, y lo que no tienes es más salida que intentar minimizar el impacto ya de lo inevitable. Y el otro día, con su silencio, con su puesta en escena y con los socios, porque de verdad sois una pandilla de cutres hasta para robar. Coño, por lo menos formaros y prepararos una defensa que tenga cierta... No nos insultéis de esa manera, ¿no? Que ha sido vergonzoso. Alfonso. Bueno, en la formulación de la solicitud a Reale, que por cierto es una empresa italiana, creo que es de capital italiano, es una empresa de seguros italiana, ¿no? Me llama la atención que el enfoque es, bueno, eso, o aunque sea menos, ¿eh? Eso es, ¿sabes? Es decir, oiga, o que sea. Ni en la Feria Barber, ¿eh?
Sí, que vale el burro. Pues mira, cuando te dicen, bueno, ¿cómo dice? Negociable, ¿no? O sea, eso que se dice, madre mía, yo estoy de acuerdo contigo, el nivel es muy bajo. Vamos a ver cuánto dura. Parece que el juez va rápido, comparado con otros casos. El pero juez la justicia, Peinado, quieres decir. Sí, Peinado va rápido, porque la vuelve a citar otra vez y ella tendrá que peregrinar. Pero en España tardan tanto los procedimientos judiciales que, como tú dijiste al principio, no es que corremos el riesgo, podemos tener la absoluta seguridad, probablemente el procedimiento se comenzará antes y será imputada antes, será, no sé cómo se terminará la instrucción antes, que esto se dilate 5, 6 o 7 años. Sí, por suerte nos queda que el juicio lo hacemos los españoles, viendo pues, lo que dice esta señora, donde la llaman, o su actitud moral, ética, personal, de defensa de sus intereses, que es chitón. Entonces, pues te van a hacer la pregunta. Que tú digas chitón no te vale. Bah, eso ya se sabe. El juez Peinado, ¿qué ha hecho? Pues algo que yo creo que está bien. Esta señora mandó a su abogado, pues muy chuleta, al juzgado a decir, no, ese día no voy a venir a recoger la querella porque me voy a Brasil al G20. Al G20. Y en el juzgado dijeron, algunos se pusieron muy nerviosos, las acusaciones, que le retiren el pasaporte, que no se puede consentir, que eso a la mujer de Raúl no se lo dejan hacer, que a ver qué se han creído, que tal, que cual, que no sé qué. Bueno, tenían razón. Ahora el juez ha hecho una cosa yo creo que muy práctica. Pues que se dé por informada de la querella, le manda un agente judicial a la Moncloa, donde vive un comisario de policía, pues el comisario o la señora o quien sea que firme el acuse y recibo para que no pueda alegar indefensión. Y ahora vamos a ver, esto era para recoger la querella, ¿no? Vale. Pues ahora va a venir el 18 de diciembre, pero no para recoger la querella, para declarar sobre la querella. Con lo cual, el tiempo que se pueda haber perdido por una cosa lo gana con la otra. Está bien. Balbás. Bueno, la situación de Begoña es ya insostenible. O sea, además, la mala gestión de su abogado, el tal Camacho se llamaba Tremendo. No creo que nadie le vuelva a nombrar abogado de nada. O sea, que además de ser la mano derecha del infausto Rubalcaba, no se les conoce otra victoria en nada. Esto va a ser un desastre total. Es decir, esto es como poner a un sargento de general de la estrategia. Pues es lo que le ha pasado, ¿no? Y además con el ayudante del rector de la Complutense al lado, es que la ha machacado absolutamente, y la puesta en escena y tal, pues no. Eso que el gobierno no hace mal la estrategia, es decir, trata de derivar todo a la gestión de la lana, que es lo más importante que tenemos. Y para intentar tapar todos los temas de corrupción y de coldos y coldas y San Petersburgo y tal, pero no lo consigue. Si te das cuenta, es una cosa que sí sale en sus televisiones, en esa cosa que se llama 24 orillas y el otro la 1, no lo ve casi nadie, sobre todo la opinión política, casi nadie. Eso debe estar en una audiencia inferior al 10 entre todos, ¿sabes? Y ahí se gastan 1.100 millones, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, pues esa estrategia sí la quiere dar para evitar todos estos temas de... Y con lo de la Dana le está pasando lo mismo, se le está yendo la gente a la Dana, es decir, las responsabilidades, porque lo de Rivera en la Unión Europea es gordísimo. Entonces, claro, aumenta más todavía la jugada de Begoña, es decir, se la debilita más con esa estrategia, se la debilita más, claro, pero porque se le ve que es un error para tapar lo de Begoña. Entonces una cuestión de sentido común. Sí. Esta señora tiene que ir a la Asamblea de Madrid, que está en Vallecas. Sí, vale. Ahí estamos, ¿No será más lógico que vaya en un coche y 2 de escolta discretamente, que entren por el garaje y no lo vea nadie? A que vayan 5 furgones de antidisturbios, 50 policías, motoristas... Pero tú sabes la pasta que vale eso. Pero tú sabes la pasta que vale eso. Ya. Pero están confusos, ¿eh? Claro. Yo creo que no saben muy qué táctica adoptar. Muy perdidos. Sí, no saben. Y asustados. Pero bueno, fijaos una cosa... Camacho lo va a arreglar. Hasta donde yo sé, al G20 no han invitado a Begoña Gómez, han invitado a Pedro Sánchez. G20 es un foro donde están invitados los presidentes del gobierno y jefes de Estado. Por lo tanto, una vez más, ella se suma a un acto, vamos a decir, de coadyuvante afectiva. Es decir, ella va porque ha decidido que va. Y aquí quiero
dejar las cosas. Coadyuvante Afectiva. me ha gustado mucho. La pareja. Como esta noche nos oiga Ábalos, se lo aplica a Jessica, pero ya. Inmediatamente. Pero fijaos una cosa, vamos a ver. Ella va a la India. Hawái, Bombay le gusta mucho. Eso le gusta mucho. Calcuta, Samode, le gusta Agra, eso le gusta. Va al G20. Pero Begoña Gómez, si eres una filántropa, se lo has demostrado. Si tú trabajas con ONGs, ¿por qué no la acompañaste a Valencia? Porque estaba el del palo. ¿Por qué no la acompañaste a Valencia? No tienes ninguna obligación de ir a la India. No tienes ninguna obligación de ir al G20. Tampoco tienes ninguna obligación de ir a Valencia. Pero no teniendo ninguna obligación en los 3 actos, vas a los que te gustan. No precisamente a aquel sitio donde están las ONGs y donde está la gente trabajando. Las ONGs buenas, las ONGs malas estarán haciendo lo que tengan que estar haciendo. Ahí no estás, Begoña Gómez. Por lo tanto, ni hables en nombre de las mujeres, ni hables en nombre de la filantropía, ni hables en nombre de las organizaciones no gubernamentales de este país. Solo puedes hablar en tu nombre, que es el peor de los nombres políticos que hay ahora mismo en este país. Sí, bueno, sobre el tema de la marca de la corrupción del Gobierno de España, desde los 5 días famosos, no tiene solución. Es decir, cada vez que lo sacan, engrandecen la 5 días operación. no con Mario, sino con Pedro. 5 días con Pedro. Engrandecen la operación. Y no se nos olvide que es que está en el Tribunal ya Supremo por el caso Koldo, por lo que es diputado Ábalos, y la UCO parece ser que tiene una información tremenda, incluso del famoso pendrive, el que se encontró casualmente, y hay 5 copias, pero vamos. En casa de Koldo. En casa de Koldo, casualmente. Entonces, claro, por mucho que quieran derivar del asunto, del tema tan importante, pues el mayor desastre que ha tenido España en el último siglo, o sea, que eso está clarísimo, natural, o sea, y sin natural, o sea, hasta en número más que ninguno, 200, una barbaridad. Entonces, yo creo que ni lo van a conseguir. Ayer la intervención en las Cortes Valencianas de Mazón les derivó el asunto a lo que era. Normalmente el PP tiene un delay de 10 días que no se entera de nada. Entonces, bueno, ya le ha dicho que no va a cambiar el gobierno, que solo lo va a gestionar y que va a seguir en la responsabilidad del gobierno porque no avisó a tiempo y no mandó los medios nunca. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Si acaso para agradecer a estos señores su presencia y sus opiniones y a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares. Por eso les invito el sábado que viene, aquí a las 10:30 de la noche, estén pendientes de otro Más se perdió en Cuba. Muchas gracias y buen fin de semana.